Bueno, así como dicen algunos de ustedes que son muy prácticos, muy objetivos, yo también, bueno, lo he sido mucho, pero ahora entiendo muy bien que hay mucha evidencia, muchas cosas que se pueden encontrar, que se pueden descubrir, solamente que yo no las haya visto o no le haya puesto atención. Ahora yo lo que estoy interesado en todos los temas que menciono, cualquier cosa que yo diga, todo es desde mi punto de vista, no significa que esté todo, que tengo la absoluta verdad. Lo que sí me ha interesado siempre es conocer la verdad, qué realmente está pasando, independientemente de lo que sea, sin la necesidad de unirme a un grupo, seguir a alguien o estar de acuerdo con todos. Incluso yo normalmente les digo a las personas que me siguen que no se crean todo lo que yo digo, hagan sus propias conclusiones y así es como me ha ayudado a mí a encontrar mis propias ideas, aunque sean temporales, es decir, de repente creo en una cosa porque me da sentido y después me doy cuenta de que no era así, pero eso que yo había creído en algún momento me ayudó o me llevó a entender muchas cosas o desde un punto de vista más grande. Y, y bueno, creo que también hay gente que nos está viendo. No sé si pueden hacer preguntas también. También, bueno, si llega algo, nos dicen. Vale, tú las dices. Em, Les puedo hablar un poquito de mí y después de eso podemos hacer preguntas. No sé cuánto tiempo vamos a estar aquí, pero pues tenemos hasta que aguantemos todo. Hoy es un poco diferente. Normalmente estamos Ivonne y yo haciendo videos, pero estamos un poco limitados por la información que podemos decir de acuerdo a las plataformas. Y a pesar de que queremos decir ciertas cosas porque lo que he visto es que algunas personas entienden, ponen como cajas de entendimiento, es decir, esto es espiritualidad, esto es psicología, esto es filosofía, esto es historia, esto es lo que está pasando en el mundo y esto es política. Mm, yo lo que hice desde un principio, yo no lo metí en cajas, simplemente agarré todo y dijo esto se relaciona con todo. Entonces, desde mi punto de vista, nada más quiero clarificar que todo está conectado, que no hay como la psicología no tiene nada que ver con la política, de hecho sí hay mucho y entonces de la manera en que voy a estar comunicando cualquier cosa es desde un punto de vista que yo lo veo totalmente relacionado con todo, espiritualidad, con política, con extraterrestres y tengo varias pruebas también para demostrarlo, porque yo también en algún momento decía, bueno, si esto existe, tiene que haber algunas pruebas. Claro que en su momento descubrí que muchas de esas pruebas están no tan accesibles y por lo tanto eso no significa que no existan. Y bueno, ahora que voy a estar hablando mucho, normalmente yo no hablo tanto, solo cuando hago videos con Ivonne. Y Pero acabo de venir de Ciudad Juárez, que yo crecí ahí, y estuve hablando con muchísima gente. Yo prácticamente le dije sí a todos. Y hubo varias razones. Una de las razones es porque no hay muchos lugares disponibles en Ciudad Juárez, entonces yo me sentí con la necesidad de traer un poquito de todo para que alguien se inspire y empiece a abrir proyectos. Me fue muy bien, solo que sí hice cosas que normalmente no haría, es decir, dormí poco, porque estoy aquí, pero estoy trabajando en las noches. Ahora, yo vivo en Europa. Entonces, que son las mañanas de allá, las noches de aquí. Entonces, por las noches yo estoy trabajando, duermo un poquito en las mañanas. Y, y además de que vi mucha gente, hablé mucho y la combinación de todo eso. Y además yo estaba haciendo un trabajo, una de las razones por la cual yo fui a Ciudad Juárez fue para dejar ir muchas ideas de mi infancia, porque de hecho yo estuve quedándome en una casa que fue la casa donde yo crecí, a pesar de que mucha gente no ha vivido ahí por muchos años y está muy descuidada. No es, pues a pesar de eso yo me quedé ahí para dejar ir muchas ideas de mi pasado. Hice todo el trabajo que necesitaba hacer, ya vine ya con 20 kilos menos, bueno, con unos 10 más, pero, pero sí quiero disculparme por anticipado, por en caso de que, porque lo que he notado en los últimos 2 días desde que llegué aquí es que mi cuerpo se siente un poco diferente, pero yo entiendo que, bueno, lo que estaba hablando con Ivonne, que es consecuencia de todos esos cambios que acabo de vivir. Y esto es reciente, hace unos días. Entonces,
si ven que hago cosas raras, creo que es normal. ¿Vale? Bueno, y fuera de eso, am, vamos a pasar a preguntas, pero primero pues sí quisiera hablar un poquito de la historia, de mi historia, que no significa que soy yo, que sea, es que Eduardo hizo esto, es aquello. Eso lo veo como mi experiencia, ¿vale? El, Ivonne ha sugerido que hablemos de temas que pues normalmente no podemos hablar en los videos de YouTube, pero estoy abierto a cualquier cosa, literalmente cualquier cosa. Si hay algo que yo no sé, yo soy muy directo, le voy a decir, no tengo idea. Entonces no voy a inventar algo que no tengo idea. Si no estoy muy claro en algo, le voy a decir, creo que es esto, pero no estoy seguro. ¿Y cómo obtengo yo mi información? La mayoría de mi información, vamos a llamar, bueno, varía mucho, pero vamos a llamarle un 60%, viene de Atela y de otros seres. Ahora, ¿quién es Atela? Me imagino que ya saben, pero para las personas que no saben, en el 2016 yo conocí a una, bueno, si nos vamos un poquito más para atrás para que se entienda de que yo he sido una persona muy objetiva. Yo soy ingeniero, bueno, era muy cuadrado que todo tenía que ser exactamente así. Pero en el 2014 empecé a vivir experiencias un poquito diferentes, al punto en que ya era muy claro para mí que había algo ahí pues, que no conocía. Y bueno, todo empezó porque yo viajo mucho, y en estos viajes empecé a escuchar historias de mucha gente alrededor del mundo que me contaban historias que sonaban muy similar a otras historias en otras partes del mundo, simplemente que no había como, o al menos yo no conocía algo que las uniera, a pesar de que eran muy claras. A veces hasta los nombres de los personajes en las historias eran los mismos. Entonces me puse a investigar un poquito y no sabía dónde encontrar, pero sí tuve esa curiosidad, y esa curiosidad me llevó a empezar a vivir experiencias un poquito más, vamos a llamarle espirituales. Y hasta el punto en que yo ya empezaba a escuchar cosas y nadie me lo podía negar, es decir, ya nadie me estaba contando, yo ya lo estaba viviendo. Y claro que al principio sí tú dices, bueno, estoy escuchando voces, pues tal vez es esquizofrenia o algo similar. Y sí llega a pensar todo esto, pero ya cuando se te aparecen unas lucecitas y te empiezan a hablar, te dices, "No, bueno, esto o es una esquizofrenia muy profunda o hay algo ahí que está pasando". Sí hubo momentos en los que yo me preguntaba si esto era real. Y Y bueno, todo esto en algún momento me llevó en el 2016, estas vocecitas me decían que en algún momento iba a conocer una persona que me iba a ayudar bastante. Para ese tiempo yo estaba viajando por un viaje muy largo y yo pensaba que iba a conocer a esa persona. Lo que pasa es que yo estaba viajando desde Alaska hasta Argentina, de todo el continente americano, y estaba viajando sin dinero. Y bueno, esto ya es por unas enseñanzas que, el- que las voces me decían cómo hacerle, qué hacer, y pues descubrí que muchas cosas eran posibles y la única limitación era mi propia mente. Y hice muchas de estas cosas, todo funcionó muy bien, viajé sin dinero, sin ni un solo centavo por muchos meses, y llegó el momento en que conocí a esta persona que me iba a ayudar, a pesar de que yo pensé que la iba a conocer tal vez en Bolivia, en las montañas. No, la conocí en una ciudad de Estados Unidos. Esta persona pues ya la conocí, pasaron varias cosas, me fui a vivir con ella, estuvimos trabajando, bueno, así le llamaba a ella, y, pero una de las cosas que es diferente de esta persona es que ella era una canalizadora. Ahora creo que todos entienden el concepto de canalización, y pues para los que no, prácticamente, bueno, vamos a llamarlo que hay varios niveles de canalización porque pues todos canalizamos, y esta persona tiene como su cuerpo tiene algo diferente dentro de ella, que muy pocas personas nacen con esto. Es algo que se nace, que no es algo que, a pesar de que entrenes muchos años, si no lo has decidido antes de nacer, no vas a llegar a ese punto. Entonces, este tipo de canalización es el que yo le llamo como canalización avanzada, pero esto es solo un nombre para definirlo, o transcanalización. Y esta persona lo estaba haciendo, y me dijo que había un ser principal, bueno, que ella la llamaba mujer con el nombre de Atala, que era la que principalmente hablaba a través de su cuerpo. Y cuando llegué el primer día empecé a hablar con Atala,
y ella me dijo que teníamos una misión, que, si que ya lo habíamos acordado hace mucho tiempo antes de nacer y que si aún así quería, me preguntaba otra vez que si yo quería hacerlo. Y yo le dije que sí, a pesar de que no sabía qué significaba, pero le dije que sí. Pero no solo Acela, Acela era como el ser principal. Ahora, yo entendí en ese momento, yo sabía que esto existía por la información por la experiencia que yo había tenido. Pero llegó un momento donde sí llegué a tener mis dudas de que qué tal si lo está fingiendo, qué tal si está haciendo cosas raras. Pero pues yo intenté de todo, todo lo que se me ocurrió, lo intenté y descubrí que esto sí es realmente, sí es real. Y ahí no encontré ya ningún, o sea, si los seres te están hablando en alemán, ruso, que son idiomas que no habla la chica, incluso idiomas que pues no son humanos, ahí te das cuenta de que esto es una pequeña prueba, además de muchas otras que yo vi, que pues esto sí hay algo más allá, algo que normalmente no se le dice al público. Y bueno, Athela era como el ser principal, que hablaba, era como la jefa, que decía, tenemos visita. Y literalmente así me decía, tenemos visita. A veces pasaban cosas raras en la casa y yo ya sabía que teníamos visita. Y después Athela nos decía, tienen visita. Y yo, sí, ya lo puedo ver. Y me dice, ¿quieres conocer a esta persona? A veces eran humanos, a veces no eran humanos. De los pocos humanos que conocí, me acuerdo más porque eran muy graciosos, porque son humanos normales, con voz normales y algunos de ellos eran americanos, entonces tenían acento, así como me sentía como si yo estuviera hablando con alguien en la calle. Eh, Normalmente a Tela me hablaban en inglés, pero sí me llegó a hablar en español y yo llegué a escuchar conversaciones entre Atela, no directamente a mí, pero escuché conversaciones entre Atela y otras personas. Lo que pasa es que Cristina es el nombre de la persona con la que de la humana, y Acela es el ser principal, pero a veces teníamos visitantes y esos visitantes pues eran de todos lados. Y Cristina tenía como un tipo de negocio donde, bueno, todavía lo tiene, donde mucha gente, principalmente de Estados Unidos, porque ella es americana y entonces está enfocado en el mercado americano, muchas personas venían a hablar con Acela porque ellos entienden muy bien de qué se trata. Estas personas que venían con Acela empezaban a hacer muchos tipos de preguntas y no solo eso, a veces venían a pedir sanación y decían, no puedo con esto, no puedo con aquello, ¿me ayudas? Muchas veces Atela decía que sí, hubo momentos en que dijo que no y yo le pregunté a Atela por qué no y me explicó a Atela que hay personas que vienen a esta vida a experimentar ciertas cosas y tienen que experimentarlas y si Atela les ayuda, en realidad los está empeorando. Entonces, a pesar de que desde un punto de vista con mucho juicio podemos decirle a las personas que qué triste que estés viviendo esto, conscientemente no lo sabemos, pero desde otro punto de vista, desde otra parte de esa persona, decidió experimentar eso. Y bueno, las personas que sí ayudó a hacerla, yo vi cómo pasaban pues milagros o no sé cómo llamarlos. Incluso una vez, bueno, me acuerdo más de una vez porque fue muy clara que me lo hizo a mí también. Yo jugaba fútbol y tuve una lesión en esta pierna y yo no podía caminar bien. Estaba bien, podía caminar, pero caminaba chueco, no podía estirar mi pie. Entonces, así yo estaba todo el día. Y como todos los días tenía que hablar con la tela, seguir las instrucciones, ella me decía qué hacer cada día. Y venían personas a veces, hablaban con ella, llegaban visitantes, esto era todos los días. Y como yo no tenía actividades, Acela me decía que era muy importante que hiciéramos lo que nos gustaba. Entonces, para Cristina era cantar, ella se iba a cantar y yo iba a jugar fútbol. Pues era la única actividad que yo hacía. Una de esas veces que yo regresé a jugar fútbol, pues yo llegué caminando raro y empecé a hablar con Acela, continuando normal. Y, y se me ocurrió en ese momento, le dije a Acela, espera un segundo, tú has ayudado a mucha gente, yo he estado ahí presente, pero yo nunca te he pedido ayuda. Y ahora tengo un problema. Y me dijo, ¿quieres que te ayude? Y le digo, sí. Entonces me dijo, cierra tus ojos y déjame entrar. Bueno, yo lo que entendí es que literalmente que entrar a mi cuerpo. Yo cerré mis ojos y sí sentí que algo entró en mi cuerpo y, y después regresó al cuerpo de Cristina y me dijo, ya está.
Fueron como menos de 10 segundos. Y yo estaba sentado cuando estaba hablando con ella, entonces no sabía si ya realmente estaba listo, bien o no. Seguimos hablando un poco, me dijo lo que iba a pasar durante el día de mañana. Yo hablaba al mínimo, bueno, más o menos 3 veces por día con Atela. Y yo al mismo tiempo tenía como un tipo de entrenamiento donde Atela me mostraba muchas cosas. Y tan solo la experiencia, tan solo, no tanto el entrenamiento, pero la experiencia en sí de vivir todo eso, de verlo directamente, me ayudó bastante. Y sí, efectivamente me levanté y ni un solo dolor, nada en absoluto, podía caminar normal, instantáneamente. Y bueno, experimenté muchas otras cosas, les puedo contar historias. Estuvimos aquí en la Ciudad de México, fuimos a Tepoztlán, fuimos a, como yo soy de Ciudad Juárez, la convencí de ir a Ciudad Juárez y sí, hicimos varios eventos allá, también cerca de Cancún. Y bueno, hay muchas historias que si se da la oportunidad me meto en detalles. Acela fue la que, como ya regresándome a la idea original, más o menos el 60% de la información, y aquí yo estoy asumiendo, porque a veces recibo más de Atela, a veces de otros lados, toda esta información venía de Atela. Ahora, lo que pasa con Atela es que ella no se mete en algunos temas, ella trata de enfocarse en sanación, en que una persona esté bien, y no se mete en cosas de curiosidad, ella le llama entretenimiento, porque incluso información que está relacionada con espiritualidad o qué está pasando en el mundo, si una persona no lo ve desde un punto de vista consciente, se puede convertir en algo como entretenimiento. Y lo he visto y lo he visto cómo afecta a la gente. Claro que al principio cuando yo conocí a Tela, yo le preguntaba muchas cosas de quién es, qué pasa en el mundo, quién está allá, qué pasa con los extraterrestres. Y él me decía, espera, tranquilo. O sea, antes de conocer el mundo, tienes que conocerte a ti mismo. Y yo decía, no, no, háblame pero yo no entendí al principio. Me tomó varios meses para poder entender bien a lo que se refería, pero ahora entiendo muy, muy bien a qué se refería. Recuerdo muy bien que al principio cuando la conocí me dijo, no te voy a hablar de esas cosas porque no estás listo. Va a haber un momento donde ya estás preparado y te voy a hablar de cualquier tema, incluso de política y de lo que está pasando en tu ciudad. Y me dijo, pero primero tienes que estar consciente de tus propias emociones para que las puedas controlar y aceptar la información que te voy a dar. Y bueno, estuve en ese entrenamiento desde el 2016 al 2018, fue mi entrenamiento. En el 2018, pues yo regresé a Europa, pero aún así muchas cosas que me dijo Acela en esos 2 años, yo los empecé a experimentar, porque una cosa es saber la información en teoría y otra cosa es ya vivirla por uno mismo y poder saber, ya podía relacionar muchas cosas que yo estaba viviendo con la información que me daba Acela. Y hasta la fecha sigo experimentando cosas que me recuerdan a lo que Atela me había dicho. Entonces, mucha de esta información vino de Atela, pero también de los seres que estuvieron ahí como visitantes y de la gente que venía a hablar con ellos, porque yo tenía que estar presente. Atela me pedía que yo estuviera presente por si pasaba algo. Lo único que me pedían era que no tocaran el cuerpo de Cristina porque pasaba un cambio de energía y que le afectaba mucho el cuerpo de Cristina y podía dañarla a ella. No, no a Atela, a Cristina. Y pues yo estaba ahí como de seguridad. De guardián. Sí. Y no solo eso, hubo también cosas, algo que yo le llamo como ataques, porque así como había humanos que no les gustaba esto, también habían no humanos que no les gustaba esto, pero eso ya hablamos más tarde. Ujú. Entonces, más o menos el 60% de la información que yo voy a decir viene de Atela y de los visitantes, que fueron muchísimos. Y el otro 30% ha sido de información que yo he obtenido de otros canalizadores que comparten información. Bueno, para esto quiero aclarar que desde mi punto de vista personal, yo pienso que hay muchos canalizadores falsos y muchos charlatanes de todo tipo, y eso hace que se hace a propósito también para desacreditar a los verdaderos. Como si en psicología hay un término para decir, si todo esto es falso, todo lo relacionado con esto es falso. Entonces sí tuve que distinguir. Llegó un punto donde estudié esto tanto que pude distinguir fácilmente un canalizador, em,
falso. Y lo hacen más que nada en los Estados Unidos por cuestión de dinero, ya que esto es un negocio enorme, allá, enorme. Y yo lo viví porque yo era parte de eso, que Cristina tenía un negocio. Am, bueno, más o menos el 30% de la información viene de estos canalizadores y el otro 10% es investigación y experiencia propia. Cosas que yo investigué, que me dan sentido porque está relacionado con otra información que yo recibí de Atela y de los visitantes, o también de la información que yo escuché de otros canalizadores. Y también cosas que yo pude, como que me dio sentido y dije, creo que es esto, y ya después lo comprobé porque lo hablaba con Atela o con otros seres. Ahora, creo que todos conocemos el término de hablar con nuestros guías o con nuestros ángeles. Mucha gente les menciona así, con estos nombres. Aprendí mucho a comunicarme con estos seres que les llamamos nuestros guías. Y ellos también como no siempre me dan la información. No, no es de que yo les pregunte y me contestan así como Alexa o, no, o algo así. A veces me decían algo, a veces me contestaban varios meses después. Y esto dependía mucho de las cosas que yo tenía que aprender. Porque a veces sí me mandaban a lugares que, pues, desde mi punto de vista parecían muy negativos. Y ya después entendí la razón del por qué. Incluso por ahora que me siento un poco raro, digo, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? Dicen, es normal, es parte del proceso. Yo, pero tengo que hablar frente a unas personas, quiero estar bien. No, no, tú ve. Bueno, entonces, esto pasa casi todos los días. Mis guías me ayudaron mucho también a poder comprobar algo de información y información que yo no recibía de Tela ni de los visitantes, ni de otros canalizadores. En algunos casos yo hacía mi propia investigación y ellos me decían, si vas por ahí, no vas por ahí, si es más o menos así. Entonces, hay algunos casos en los que no estoy muy seguro de lo que les digo, entonces ahí yo les voy a decir, no estoy seguro, les voy a decir, Atela me dijo esto. Y Atela hasta ahora no se ha equivocado nunca. Entonces yo tomo con lo que me dice Atela como muy cierto porque nunca se ha equivocado para nada. Los visitantes sí como que se han equivocado, pero después descubrí que no se equivocaron, era más bien como mi interpretación de lo que dijeron, yo lo entendí diferente, por lo tanto yo pensé que se habían equivocado. Entonces es muy importante observar el mensaje directo, cómo lo dicen y no interpretarlo a su manera. Simplemente agarrarlo como es y tratar de analizarlo una vez que algo pasa y decir, sí, eso exactamente me habían dicho. Si no, nuestra propia cabeza va a cambiarle el significado y va a tener una expectativa de lo que ya nos dijeron. Y eso es exactamente lo que me han dicho que no haga. Y en algún momento lo hice. Sí, sí, por ejemplo, am, en el, bueno, y después de mi entrenamiento ya me empezaron a hablar un poquito más de política. En el 2019 me hablaron un poquito más de política, en el 2020 muchísimo más, y en 2021 pues ya me sentía como que ya entendía muy bien todo lo relacionado con política. En, sí hubo varias cosas, por ejemplo, creo que el ejemplo que más recuerdo fue que en algún momento, cuando ya me empezaron a hablar de política, yo les pregunté sobre Trump, el presidente de Estados Unidos, y hice porque había un movimiento que se llamaba Q. Y muchas veces yo les preguntaba y me decían, no, eso no es verdad. Y esto sí, esto más o menos, esto no. Y yo realmente pensaba que me iban a decir, no, esto no es verdad. Y me dijeron, sí, eso existe, es real. Y sí me sorprendió porque yo no lo esperaba. Dije, ok, entonces Q existe, Q es real. Ahora, entonces, ¿qué es Q? ¿Qué es lo que está diciendo? Y yo me puse a investigar. Entonces, lo que yo hice fue, como ellos me dijeron que Q es real, pues yo me fui de fondo a investigar qué significa Q. Pues Q era pues un grupo de personas compartiendo información en Internet sobre lo que pasaba en Estados Unidos y en el mundo, en cuestión de política y muchas otras cosas. Y claro que todo esto se clasificó como teoría conspirativa y otras cosas. Entonces, como a mí, muchos seres me confirmaron que Q era real, que todo lo que decía, bueno, no me dijeron Q es real y eso que están diciendo es real. Pero yo me fui de fondo y yo agarré toda la información que encontré de Q y yo me dije a mí mismo, esto es real. Lo que no me di cuenta muy bien fue que una cosa es lo que comparte Q
en internet y otra cosa es lo que entiende la gente de los mensajes. Entonces yo abarqué todo. Entonces yo decía, si una persona está entendiendo esto del mensaje, tiene que ser verdad, porque ya me dijeron que es verdad. Entonces ahí fue vamos a llamarle error mío, de tomar todo como verdadero. Y yo estaba súper convencido y le decía a todos, sí, mira, esto es verdad y esto va a pasar y esto es así. Y ya empecé a ver que algunas cosas como que no concordaban. Decían, no, espera, esto no tiene sentido. Porque lo que pasa es que muchas de las personas que siguen a Q hacen sus propias teorías y le meten sus propias creencias. Hay personas que son muy cristianas y le meten ideas de Jesús. Hay personas que son más espirituales y le meten cuestiones espirituales. Hay ambientalistas que le meten cuestiones ambientalistas. Entonces ahí vi que había una distorsión de información. Está sujeto a interpretación. Exacto. Entonces ahí me di cuenta que estas personas están haciendo exactamente lo que me dijeron a mí que no hiciera. Y yo interpretar los mensajes a mi propia manera. Que agarrar el mensaje tal y como es. Si te dicen, mañana el cielo va a estar gris, pues lo agarras. Porque tal vez, por ejemplo, sí pasa mucho que mucha gente venía con la tele y les decía, recuerdo que, bueno, venían personas y le decían, tengo una idea de una persona que me está contactando, pero creo que no estoy seguro si es una persona real o no. Me habla muy bonito. Y le decían a la persona, no es lo que te imaginas. Entonces no sé qué pasó con esa persona, pero la persona se lo tomó como si es una persona real. En lugar de tomar el no es lo que te imaginas, lo tomó como si es una persona real. Entonces más tarde regresa la persona y dice, no era real la persona. Y tú me dijiste que que sí era real. Entonces le dicen, yo nunca te dije que sí era una persona real. Yo lo único que te dije fue, no es lo que estás pensando. Entonces ese es un ejemplo de cómo agarramos la información, la Distorsionamos. distorsionamos a nuestra manera y luego la aplicamos y ya nos quedamos con la idea de que así nos dieron el mensaje. Entonces eso tuve que aprender yo muy clarito. Cuando me decían algo, no distorsionarlo, no meterle mis propias ideas. Entonces me tenía que poner con un punto de vista neutral, hacer a un lado todas mis creencias, a pesar de que yo creyera mucho en que esto es así, esto es allá, tenía que hacerlo al lado. Si no, tendría que estar, de esa manera me mantenía abierto a obtener información nueva, incluso que contradijera muchas de mis creencias. Y así me di cuenta que era la mejor manera de aprender. Una vez que algo contradijera mis creencias, es decir, estuve mal, pero me ayudó y, y obtener la nueva información, analizarla y ver cómo la puedo acomodar con mis creencias. Y es por eso que una de las razones por las cuales a Tela no le gustaba, ahora entiendo muy bien, no le gustaba hablar de política es porque se puede, si una persona no está consciente de sí misma internamente, va a agarrar todo y como no está consciente lo va a distorsionar y decir, me dijeron esto y esto va a crear una mala imagen de esta persona. Entonces, Atela se enfoca mucho solamente en personas que viven de alguna manera de consciente para que entiendan cómo funciona esto. Y Atela me decía, yo no soy un circo, yo no estoy aquí para convencer a nadie, yo no estoy aquí para curiosos, yo estoy aquí para la gente que está dispuesta o que ya tiene cierto nivel de viviendo conscientemente. Y eso me quedó muy claro y pues yo tenía que evitar eso, porque sí hubo muchas personas que venían con preguntas muy relacionadas con ego. No sé, un ejemplo, por ejemplo, estábamos una vez en la Antártida lo que pasa es que fuimos a la Antártida y hacerla así de la nada me dice, prepara una sesión. Estamos en la Antártida. Y dice, sí, prepara una sesión, habla con varias personas y nos juntamos en un grupo. Bueno, no sé cómo lo hice, al final hablé con varias personas, convencí a algunos y nos juntamos y lo hicimos. Una de esas personas vino y le preguntó que si, bueno, porque ella me dijo, ¿qué puedo preguntar? Le digo, literalmente puedes preguntar lo que tú quieras, es una gran oportunidad. Y dijo, lo que sea, y yo, sí, cualquier cosa que quieras saber en el mundo, del mundo, de lo que quieras. Y bueno, todos sí preguntaron cosas muy interesantes, pero sí una señora que llegó y dijo, lo que más me interesa saber es por qué por qué el novio de mi hija terminó con mi hija.
Entonces ahí dije, "Uy". Bueno, Atela le contestó, pero de una manera muy buena. Le dijo que no es que no quiero saber si puedo hablar de esto o no. Vale. Atela le dijo que lo que pasa es que hay personas que tienen energías diferentes, por lo tanto traen otras personas y hubo ahí una diferencia de energías, por lo tanto eventualmente esto iba a terminar y eso era por cuestión al que no había mucho que pudieran hacer al respecto, que era algo más energético. Y pues la muchacha, la señora lo entendió y entonces ahí como que me di cuenta, ya me he dado cuenta, pero ese fue creo que el ejemplo que más recuerdo de haber pensado y me dije a mí mismo, ok, para evitar ese tipo de cosas sí tengo que enfocarme un poquito más, porque yo estaba encargado de todo y hasta la fecha estoy encargado, ya no estoy viviendo físicamente con ella, pero estoy encargado de su página de internet, de sus videos en YouTube, que ya no hacemos, pero estoy encargado de muchas cosas de ella. O sea, y bueno, y más que nada yo lo hago por agradecimiento de todo el conocimiento, de toda la información que me ayudó a mí bastante. Bueno, ya les dije dónde viene toda esta información. Ahora sí les puedo hablar un poquito de cualquier tipo de información. Nada más sí quiero aclarar que si en algún momento siento que lo que pasa es que podemos hablar de ciertos temas que se pueden entender. Es decir, aunque estemos hablando de temas, vamos a llamarlo oscuros, por así decirlo, hay personas que se empiezan a experimentar miedo y ese no es mi objetivo. El mensaje que me ha dado Tela siempre es enfocarse en vivir conscientemente independientemente de lo que se esté hablando. Entonces, mi objetivo aquí no es crear controversia ni crear ningún tipo de miedo. De hecho, si yo siento que hay como cierto miedo, va a afectar todo, me va a afectar a mí, va a afectar a todos, entonces le paramos un poquito. Hasta ahora no he sentido nada, pero si se empieza a ir por ahí, voy a tener que cambiarlo todo, ¿vale? Si me ven que de repente le cambio el tema es porque ya tengo mucha experiencia con esto. Pero bueno, pienso yo que aquí estamos en un grupo mucho más consciente, no nos vamos a ir por ese lado, pero de igual manera estoy abierto a todo, ¿vale? No quiero cerrarme nada, más que ahora yo estuve de acuerdo con Ivonne de hablar de lo que quieran, les voy a responder lo que yo sé y como les ya saben de dónde viene mi información, entonces nada más quiero que se entienda que todo viene desde mi punto de vista y no es la absoluta verdad, es solo lo que yo entiendo desde la manera en que yo lo entiendo. Y bueno, aquí hay varias mujeres, entonces normalmente las mujeres lo entienden muy diferente a los hombres. Y yo soy hombre y aunque no quiera, pues la manera de observar mi realidad es diferente a la de una mujer. Y es por eso que tal vez mis libros se ven que están más enfocados a los hombres, porque desde un punto de vista de un hombre, sí, exacto. Pero a pesar de eso hay más mujeres que sí lo están leyendo. Pero sí he visto que hay muchos hombres interesados porque pueden relacionar cómo veo yo las cosas, lo pueden entender también que es algo muy similar a ellos. Y en sí yo vine prácticamente a enfocarme un poquito más en los hombres, para primero yo agarrarlo toda la información que pueda desde el punto de vista masculino y aplicarlo a los hombres. Esto no significa que estoy cerrado a las mujeres, es decir, estoy principalmente enfocado en los hombres, pero claro, a pesar de eso hay más mujeres que están más metidas en ese tema y pues bienvenido, claro. Mm, Bueno, podemos empezar con una pregunta y ahí nos vamos guiando a otro tema. ¿Hay alguien que vino con una pregunta? Bueno, imagino que hay varias, pero saquen la primera. Mi pregunta es, ¿Athena está viene de qué dimensión o pertenece a alguna familia estelar? Eh, Sí, ella me ha dicho que ella viene de Sirio, de Sirio. Me ha dicho muchos detalles y puedo hablar de algunos de ellos. Ahora, hay algunas cosas que no tienen sentido y ella me explicó el por qué. Me dijo, ustedes los humanos piensan que Sirio es una estrella. Dicen, sí, y sí ha sido así por mucho tiempo, pero ya no es una estrella. Dice, lo más cercano que tú podrías entender es un satélite. Ahora Sirio es un satélite, pero bueno, no me voy a meter ahí y voy a explicar el por qué. Hacerle lo que me ha dicho es, ella me ha dado muchísima información de dónde viene y de todo, pero me dice,
hay un problema de comunicación aquí, entonces tengo que darte la comunicación de cierta manera para que tú te creas una idea, una forma en tu cabeza de lo que estoy hablando. Así funciona la comunicación. Si tú vas a un pueblo súper pobre en algún lugar del mundo y les empiezas a hablar del Internet y ellos no tienen ni idea, no se van a crear un concepto de eso. Entonces, esto es algo similar a lo que muchas veces los seres de dimensiones superiores, que así les llamo yo, a Tela y a muchos otros, dicen que la información que nos las dan solamente de tal manera para que tenga sentido para nosotros. Pero desde el punto de vista de ellos no es idéntico a lo que nos están diciendo, pero tienen que usarlo así para que nosotros nos podamos crear una idea de que estamos hablando con un ser. Adela me ha dicho, yo te he dado mi nombre, te he dado más o menos una imagen de lo que soy, porque ella en algún momento me dijo que era un ser muy alto de piel azul, que era una mujer. Me dijo, pero en realidad yo no tengo género, yo no tengo nombre, pero tengo que usarlo para que mucha gente tenga una idea de lo con quién están hablando. Dice, en realidad yo soy más que una persona, somos un grupo de personas. Y, y yo le decía, bueno, tú perteneces a todos los sirianos. Me dijo, no, un grupo de sirianos. Entonces, bueno, esto mis guías me lo dijeron, fue que la manera más sencilla de entenderlo es como el concepto que tenemos de empresa. Una empresa no representa una persona, pero sí una imagen. Entonces, es como decir, una empresa mexicana. Maramat. Bueno, exacto. A pesar de que Maramá tenemos la imagen de Yvonne, porque ella es la que está más involucrada en esto, Yvonne es un ser independiente, pero tenemos una idea de lo que significa Maramá para poder entender el concepto. Entonces, algo similar es con muchos seres, incluyendo a Cela. Ella me dice, yo no, yo no te di el nombre de Maramá, te di el nombre de Cela. Es interesante lo que dices de Atela, porque nosotros aquí también trabajamos con un grupo de sirianos, este, del método de Dina, que también son un grupo son 6, son 5, ¿no? Los 5 que se presentan, pero solamente para la sanación. Única y exclusivamente entran en un espacio muy contenido, muy específico para hacer sanación y nada más, ¿no? O sea, ¿Y esto es canalización o cómo se presentan? es un método que canalizó una mujer que Ujú. ya murió y que lo pone al servicio para los sanadores. Y entonces hay como una iniciación con geometría sagrada que entra a los centros energéticos y te habilita para que tú, cuando tú hagas tus sesiones de Reiki, de esencias, de inclusive hasta psicológica, de lo que sea, ellos estén presentes haciendo la sanación directa de la persona. Vale. Pero solo no los puedes llamar para que quiten el tráfico, para que te arreglen al novio, no, o sea, son específicamente, ¿no? El grupo de sanación de Sirio, ¿no? Ujú. Un grupo. Y cada uno de, aunque se presentan 5, y tú como representante también eres el sexto, Sí, cada uno de ellos es mucho más que un individuo, como nosotros lo conceptualizamos como individuo, ¿no? sí. Uh-huh. Bueno, yo quería porque al final, bueno, yo tengo entendido que sí, ellos son 3 estrellas, es 3 estrellas, ¿no? Uh-huh. En distintas Dimensiones. dimensiones, ¿no? Y bueno, y evidentemente hay distintos planetas que están habitados por distintas civilizaciones de distintos orígenes, ¿no? Bueno, es que yo recientemente he estado leyendo mucho a una mujer que se llama Elena Danán, que está trayendo información de la Federación Galáctica, ¿no? Y entonces ella describe todas estas distintas razas y los distintos Grupos. planetas y grupos, ¿no? Y digamos quiénes están aliados con
Proceso planetario. con el proceso planetario en lo positivo y en lo negativo, ¿no? Entonces, pero vamos, me llama la atención siempre Sirio, porque efectivamente, como dice Ivonne, por lo menos para mí y para el grupo de personas que conocemos, siempre terminamos vinculándonos con alguien que dice que viene de Sirio. Entonces, por supuesto, yo hace muchos años, cuando empecé con estos rollos, yo dije, bueno, yo vendré de algún lado, y entonces pregunté, ¿no? Y entonces la primera palabra que me vino a la cabeza fue sirio, ¿no? Y entonces yo dije, sirio, sí. ¿Qué es sirio, no? O sea, me suena investigación, y entonces, como digo, ¿no? Otra mujer que es Patricia Cori, que también se dice canal del Consejo de Sirio, ¿no? Y entonces con ella tomé varios talleres y demás. Entonces, eso me llama la atención, o sea, al final, en este proceso o en estos años del despertar, de teniendo distintos contactos, nunca he contactado con pleiadianos. Siempre han sido de Sirio. Entonces, eso para mí me va confirmando de alguna manera que yo tengo un vínculo también con este grupo, ¿no? Bueno, que levantar un comentario. Sí, bueno, hay muchos grupos en realidad. Yo al principio también lo que hacía era relacionar, decía, estos son de Sirio, estos son de Arturios, estos son de Orión. Lo que he descubierto es de que hay muchísimos grupos, tipos. Y de hecho ellos se ponen nombres cuando se presentan para decir, pertenecemos a los pleiadianos, pero nos llamamos tal, para distinguir que es un grupo diferente. Es como decir, el grupo de Maramat va a África y decimos, venimos de México. Entonces ellos van a decir, ah, los mexicanos. Entonces, y después otra persona de Tijuana van y decimos, venimos de México. Ah, son los mismos. Entonces ellos para distinguirse es como somos de allá, pero de otro grupo. Y entonces algo similar pasa con eso. Athel específicamente me ha dicho que ella es de Sirius B, la estrella Sirius B, y me ha dado referencias históricas, por ejemplo, una tribu africana, los Dogon, que mencioné en el primer libro. Yo le pregunté que si los conocen, me dice que ellos son ellos. Me dice, nosotros somos ellos, pero me dice, ustedes, desde su punto de vista aquí en la Tierra, han pasado varios años desde que los Dogon llegaron a África y hasta la fecha presente. Me dicen, pero para ustedes han experimentado varios cientos de años, para nosotros han sido miles de años y hemos evolucionado inmensamente. Entonces, esos seres que llegaron a África, sí somos los mismos, pero ya estamos en un nivel muy, muy diferente, que ya no hay ninguna relación entre esos seres y nosotros. Entonces, sí, y sí me da otras referencias de personas que contactaron hace mucho tiempo, y por lo que me dice Atela, por ahora solo está contactando a través de Cristina, pero tienen planes de expandirse. Me dijo otra información relacionada a mí, pero no puedo hablar al respecto. Me pidió, hay muchas cosas que me pidió, te voy a decir esto, pero esto nunca lo hagas público. Y eso para mí significa, bueno, es más bien como un acuerdo de respeto. Y por eso muchas veces trato de recordar si tengo permiso para decir algunas cosas o no. Mm, a veces sí me dicen que no que hable de ciertos temas con solo algunas personas que pueden absorber la información y no con todos en absoluto. Hay personas que sí de repente vienen a mí y me preguntan cosas de que, ¿y qué pasa con estos malvados que están haciendo esto? Y puedo ver que pues la persona no vive de una manera consciente para nada, entonces ahí trato como de desviar la información para no, porque puedo afectar más a la persona solo con darle más información, ya que ellos, la idea principal es primero vivir conscientemente para poder, o hasta cierto nivel de conciencia para poder absorber y no irse directamente a ese tipo de información, porque se vuelve como un tipo de adicción que quieren saber más y se asustan, y como no pueden observarse que están asustados, pues se empeoran a sí mismos, pues simplemente les afecté más de lo que les ayudé. Por eso hay cosas en las cuales no hablo tan directo en público, dependiendo del público. Pero como digo, hoy pues estamos abiertos a público. ¿Se puede percibir esa, la conciencia de las personas? Sí, pero también hasta lo puedes ver. Em, para mí es más fácil verlo y ya después de un tiempo ya lo empiezo a sentir.
pero lo puedo ver a distancia o hasta en un video. Para mí es más fácil ver un político y ver cómo están. Sí, lo que pasa es que, bueno, tal vez todo lo que estoy diciendo es muy general, me gusta ser un poquito más específico. Supongamos que cuando una persona empieza a observarse internamente, y con esto me refiero a que observa cómo está pensando, observa cómo se está sintiendo, que es más consciente de lo que está pasando internamente, porque imagínate que la atención que tienes tú, es decir, ahora estás cocinando, tu atención está en la comida, ¿no? Imagínate que tu atención es una bolita de luz que está allí, en la cocina, comida, 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 y de repente tienes un pensamiento de lo que pasó en el trabajo, esa lucecita se va al trabajo y luego regresa a la cocina. Entonces, a mí lo que me decían era, imagínate que esa lucecita no puede estar en dos lugares al mismo tiempo, solo está en un lugar, pero se mueve tan rápido, porque tu atención tú la puedes mover tan rápido que parece que está en dos lugares al mismo tiempo, pero en realidad solo está en uno. Entonces, por ejemplo, justo ahora estoy hablando con ustedes, pero al mismo tiempo de repente voy a revisar qué está pasando allá adentro, ¿no? Entonces, estoy hablando y a veces tengo que pensar en algo, entonces voy y agarro información, la saco y luego voy a ver cómo voy, todo bien, ¿me explico? Cuando no hablo, por eso digo que no hablo mucho, es porque estoy observando mejor. Como no hablo, entonces estoy allá. No, todo bien, no, estoy pensando en esto, me explico, entonces requiere práctica, no quiero decir que es algo muy sencillo. Esto fue parte de mi entrenamiento. Y yo personalmente pienso que vivir de esa manera es probablemente lo mejor que le puede pasar a una persona porque le cambia la manera de observar muchas, muchas cosas. Ahora, cuando una persona se observa internamente a menudo, tiene la experiencia, sabe qué se siente y lo puede empezar a ver en otras personas. Por ejemplo, bueno, voy a tener que actuar un poco porque no me sale natural. Cuando una persona está muy, muy metida en un videojuego, por ejemplo, entonces, ahí puedes ver claramente que la atención está allá. ¿Me explico? Y la persona no sabe qué está pasando en absoluto. Está teniendo pensamientos negativos, lo que sea, que lo están enfermando, pero como no lo está observando, sigue ahí entretenido. Por eso que el entretenimiento no es tan bueno. Hay una diferencia entre tener entretenimiento consciente. Es decir, por ejemplo, yo veo videos, no veo películas porque me ha cambiado muchas cosas, pero sí veo un video para obtener información. Pero me estoy observando, veo el video, me sigo observando cómo me siento respecto acabo de recibir esta información, cómo me siento. Si en algún momento veo alguna información, digo, esto me alteró, espérame, esto yo no sabía, pero este tipo de información me alteró. ¿Qué tengo en mi programación para que me haga sentir de esta manera? Y así te vas conociendo mejor. Entonces, cada experiencia es una oportunidad. Bueno, así lo veo yo ahora. Cada experiencia es una oportunidad o supongamos que te observaste y una experiencia en específico te alteró, es una oportunidad para poder observar cómo estás programado en algo que normalmente no experimentas. Les hablaba de Ciudad Juárez, que yo fui, como vivo en Europa, no tengo muchas oportunidades de experimentar cosas de mi infancia, porque ni siquiera hablo español en Europa. Entonces, es como otro tipo de vida. Entonces, vine a mi vida anterior, por así llamarlo, es decir, me refiero a mi niñez y experimentar el idioma, el experimentar los lugares, la gente, y eso me dio la oportunidad de experimentar cosas que yo allá no tengo la misma oportunidad. Entonces eso me ayudó a observar cómo reacciono a ciertas experiencias para poder para poder darme cuenta de cómo estoy programado. Entonces, y en caso de que yo observara un pequeño detalle de que sigo reaccionando de la misma manera que antes, sanarlo y decir, hey, ya no soy ese niño. Me explico, dejarlo ir y verlo todo desde la perspectiva del presente, de la persona que soy yo. Cada vez que digo la persona que soy yo, mis guías me dicen, la persona que crees que eres. Siempre, siempre. Porque me dicen que la idea de yo es solo una idea, que en realidad no existe. Dice que todos nos creamos una idea de lo que somos, ¿no? Que le damos un nombre, título y todo eso. Más tarde hablamos de eso. Hay una pregunta acá. Dice, Pregunta, ¿cómo podemos comunicarnos con nuestro ángel de la guarda? vale, pues el ángel de la guarda o lo que yo le llamo guías. Ahora, quiero aclarar algo. Lo que yo entiendo por la idea de ángeles se puede confundir con guías. Muchas personas le llaman ángeles a los seres que están a nuestro alrededor, que pues que aquí lo conocemos como guías. Y otra cosa es como ángeles, que son seres
externos que no están aquí con nosotros todo el tiempo. Vale, me imagino que están hablando de los guías, entonces, ¿cómo comunicarnos con nuestros guías? Hay varios métodos. El que a mí personalmente me ha funcionado más y que es muy claro está relacionado. Es que todo tiene que ver con ser consciente de uno mismo internamente. Por ejemplo, como les mencionaba que me observo internamente de vez en cuando qué está pasando. La idea no es estar allí porque pues estarías viviendo en una cueva y estarías solamente pensando ahí, que también es una opción. Pero si estamos interactuando con el mundo y tenemos que hablar, comprar comida en el supermercado, pues sí, vamos allá y luego regresamos nuestra atención está ahí, nos vamos observando internamente. Algo que yo he aprendido es, y que fue el tema principal del primer libro, fue observarme que, bueno, así como lo empecé a aprender al principio, me observaba qué pensamientos estaba teniendo. Solo observando, no tenía que hacer nada al respecto, solo observar un pensamiento y después el siguiente y el siguiente hasta que se forma una cadenita de pensamientos que un pensamiento, tal vez un pensamiento del perro te lleva a un pensamiento de un amigo que tiene un perro y ese amigo tal vez te cae mal y te acuerda de otro amigo que te cae mal. Y entonces ahí vas viendo la cadenita. Entonces, la idea no es hacer nada al respecto, solo observarlo. Y una vez que lo observas, ya estás más consciente de qué tipo de pensamiento estás teniendo. Ahora, hay momentos en los que llegan mensajes que no tienen ninguna relación con esos pensamientos y tú tratas, pero para eso hay que estar consciente. Entonces tú, supongamos que vamos caminando en la calle y te observas y dices que estoy pensando en el perro. 3 segundos después, y ahora estoy pensando en esto. Ah, sí, porque el perro le pertenece a esta persona. Ok, tiene sentido. 3 segundos después, estoy pensando en un pino. Y es el pino es porque lo acabo de ver. Entonces ya ves cómo las, tienes mucha, me da la palabra en español, en psicología se llama lo que dice, tienes visuales, cosas visuales que estímulos visuales. Entonces, los estímulos visuales o claro que te llevan a tener otros tipos de pensamientos. Estás pensando en el perro y de repente piensas en algo no relacionado con el perro, pero sabes que tuviste un estímulo visual que te llevó a eso. Ahora, entre más observes esto, a todos nos pasa, solo que no lo observamos, nos llega una idea. De repente sí que estamos teniendo, que se nos ocurre algo de la nada, que decimos, me acaba de ocurrir algo. Normalmente, en casi la mayoría de los casos, eso es nuestros guías, literalmente dándonos un mensaje. Entonces, pero como no estamos conscientes de dónde vino, no lo tomamos como propios y decimos, se me ocurrió a mí, qué bueno soy, ¿no? Pero si observamos el momento que nos llegó, probablemente vemos como perro, señor que me cae mal porque tiene el perro, y después un árbol, ah, sí, porque lo acabo de ver. Y un choque, ah, lo que pasa es que me acordé del choque que acabo de escuchar. Y luego de repente la idea, como que la idea no tiene nada que ver con el choque, ni con el perro, ni con la señora que me cae mal. ¿De dónde vino esto? Entonces, así empiezas, así empecé yo, hasta que esto se vuelve un hábito, un estilo de vida. Esto no se trata de que solamente estás en meditación y dices, me voy a poner a observar el pensamiento por 15 minutos. Entonces, continuo, incluso justo ahora. Entonces empiezas a observarte y llega un momento donde ya estás tan acostumbrado que empiezas a observar qué viene fuera de ti o externo a tus propios pensamientos. Eso me ayudó a mí al principio a poder escuchar los mensajes externos que yo los entendí como mis guías. Normalmente, bueno, ya con experiencia, empiezas a relacionar cómo piensan ellos, porque también tienen personalidad. No estoy hablando de nuestros guías o lo que conocen como ángeles de la guarda. Y bueno, con esto no me estoy relacionando nada religioso, no quiero dar ninguna connotación religiosa, ya que hay algunas, em, cierta información que se puede mezclar con cosas religiosas. Solo quiero aclarar que no estoy hablando de nada religioso, ¿ok? Y, y siguiendo nuestros patrones bueno, todo vuelve a la idea de estar consciente de uno mismo internamente. ¿Por qué? Porque el exterior es solo una proyección de nuestros propios pensamientos. En los libros hablo mucho de formas y también en los videos, pero las formas es prácticamente los pensamientos van generando, bueno, lo que me dicen mis guías es que todos tenemos como un sistema de creencias. Yo lo visualizo a veces como una esponjita que tenemos en algún lugar. Entonces me dicen, tú no puedes tocar esa esponjita, pero está ahí.
no la puedes observar. Que esos son nuestros pensamientos, o nuestro sistema de creencias, o nuestra programación. Hay varios nombres para esto. Pero lo que sí es que nuestros pensamientos los vamos jalando de ahí, de esa esponjita. Entonces vimos a un perro y vamos a generar pensamientos basados en lo que está allí. O sea, así es como podemos, entre más experiencias tengamos, vamos a poder, no vamos a ver esto, pero vamos a ver los pensamientos que fueron jalados de aquí, basado en lo que experimentemos. Y luego nos creamos historias basadas en lo que creemos que está pasando. Y es lo que yo le llamo forma, ¿vale? Y bueno, ¿a dónde iba con esto? Del ángel de la guarda. Mm, sí. Que solamente sí, bueno. Vale, bueno, espero que tenga sentido. Si no, pues ponen más detalles ahí. Esto no Sí, se bueno, a define. ver, si quieres, como tratando de ponerlo en otras palabras para ver si queda más claro, es estar atento de aquello que me sorprende en mi pensamiento porque no lleva esa línea que yo siempre traigo, ¿no? De los estímulos que no solo son visuales, también son auditivos, sensitivos, olfativos, gustativos. Me llegan estos estímulos que me sueltan a una cadena de pensamientos que sí son míos o de este individuo que está aquí encarnado en la Tierra. Pero de repente me sorprenden pensamientos que no puedo ubicar con nada y ese es el instante en el que hay que captarlo para conectar con ese guía, ángel, que te está queriendo decir algo. Que seguramente tú en la mañana dijiste, ay, Angelito, guíame hoy, dame mensaje para saber qué hacer con X, Y o Z, ¿no? Y el ángel dice, ok, tomo nota, te mando el mensaje, pero si tú no estás en ese proceso de atención consciente de tus propios pensamientos para poderlos dilucidar junto del otro o hacer la diferencia, no vas a escucharlo. Si estás pendiente, lo escucharás, ¿no? Sí. ¿No? Y Sí, sí, vete a la derecha. Ah, ok, ya, ¿no? Y mientras más lo hagas, más contacto tendrás con esos guías que están presentes todo el tiempo y que si yo no hago la petición, no es, o sea, estarán callados si yo no hago la petición. Si yo hago la petición, me estarán bombardeando, ¿no? sí. Y bueno, desde un punto de vista más científico, cuando estamos observándonos internamente, todo tiene que ver con la actividad cerebral. Entonces, cuando un humano promedio, cuando está experimentando cuando está despierto y experimentando lo que consideramos normal, está en ondas cerebrales beta. Es decir, normalmente estamos en esa onda cerebral y se considera que es algo normal, pero no es normal. Es decir, si nos vamos a otro que sería alfa, por ejemplo, cuando estamos haciendo ejercicio y estamos muy enfocados, supongamos que tenemos una competencia, ¿qué hacemos? Imagínense, bueno, no sé ustedes, yo sí he corrido, que tengo una competencia de correr, o que tengo que poner atención. No te fijas en cómo está el camino, ya te fijas en, estoy listo, estoy escuchando, entonces ahí te vas automáticamente internamente. Lo que estás haciendo ahí es creando ondas cerebrales beta, perdón, alfa. Entonces, ¿qué significa estar internamente? Es vivir en ondas cerebrales alfa. Ahora hay otros niveles fuera de esto, pero vivir en alfa, literalmente los atletas que están muy concentrados, la gente que realmente está, supongando personas que están normalmente, no todos, pero algunas personas que están haciendo algún tipo de arte, no se están enfocando en lo que está allá afuera, están más bien visualizando y tratando de proyectar lo que están visualizando. Entonces eso es vivir en ondas cerebrales alfa, que es prácticamente observarse internamente. Ahora, como se observa cada persona es diferente, varía para cada persona. Yo lo estoy expresando de cómo yo lo pienso que me estoy observando, pero es porque solo puedo visualizarlo, porque pues no, en realidad no pasa ahí eso. Y, y lo que pasa afuera realmente no existe. Algo muy claro que han dicho todos los seres que yo he conocido, me han dicho que vives una ilusión, porque todo es una proyección de tus propias formas. Y aquí ya me acordé de lo que estaba hablando. Como nos vamos generando formas basadas en los pensamientos que tenemos en esa esponjita, vamos generando una idea del... Lo que pasa es que un lenguaje es prácticamente un acuerdo colectivo de cómo
cómo observar o definir cosas. Por ejemplo, digo la palabra silla, todos tenemos un concepto, una idea de lo que es silla. Ahora, si alguien que tiene pensamientos raros se trae una silla que para nosotros no tiene una idea, una forma de silla, no lo vamos a definir como silla, le vamos a decir algo. Entonces, pero para esa persona sí es una silla porque ya se creó una idea de lo que es silla. Entonces, eso es una forma, es una idea, un lenguaje es prácticamente un acuerdo colectivo de cómo definir cosas. ¿Sí? Incluso si vemos la palabra silla, ya nos visualizamos algo. Si vemos una silla en internet, lo visualizamos el concepto que tenemos de silla. Entonces, ya como todos estamos de acuerdo en eso, podemos tener un lenguaje en común. Pero ¿qué pasa si alguien viene y nos dice cosas que no podemos visualizar? Entonces nos quedamos en blanco. Y esas visualizaciones que tenemos están creadas por los estímulos visuales que tenemos afuera, pero aunque cerremos nuestros ojos, vamos a tener pensamientos que van a seguir creando formas, ideas, mini historias de lo que creemos que está pasando internamente, no internamente. Entonces, nada de eso está pasando, pero son historias que nosotros mismos vamos generando de lo que está pasando. Entonces, cuando nos enfocamos en lo que está allá afuera, en realidad es una proyección de esas historias. Decimos, este es un árbol, este es una silla, este es un perro, pero porque ya tenemos predeterminado. Ahora, ¿qué pasa si vemos a un espíritu? Que decimos, es que yo no creo en espíritus, pero esto pasa automáticamente. Entonces, no, no puede estar ahí, por lo tanto no está. ¿Me explico? Entonces, nuestra realidad afuera es solo una proyección de nuestras propias creencias e historias que nos vamos contando. ¿Sí? De lo que quiero decir con esto es que esos sí tenemos, son estímulos visuales, claro, no quiero decir que no son, sí están allí, pero la definición que nosotros le damos es muy diferente. Es como una vez, Ivonne, estábamos hablando del niño que vemos en el parque. Yo no tengo hijos, por lo tanto, al ver al niño no voy a crear ideas de que el niño está perdido, simplemente voy a decir, es un niño. Pero ustedes, si tienen hijos, van a pensar que tal vez el niño está perdido porque se crean otras historias. Entonces, su idea de lo que está pasando es el niño está perdido. Y yo voy a ver el niño, es un niño. Y ya está. Entonces, esto es un ejemplo nada más de cómo en todo momento vamos generando lo que está pasando. Entonces, porque la realidad no es algo objetivo. Ahí es cuando me di cuenta yo de que yo al querer entender, porque incluso científicamente quieren entender la realidad como algo objetivo. Y lo que me dicen estos seres, pues nunca lo van a encontrar, porque el mundo que ustedes observan no es objetivo, es, es subjetivo, es independiente para cada persona, porque la conciencia independiente de cada persona genera lo que se entiende como realidad. Y nosotros, la ciencia, lo que está haciendo con el método científico es tratando de encontrar una realidad objetiva. Y si alguien no la ve como la mayoría de los demás, está mal esa persona. Cuando en realidad una persona si ve algo y que los demás no ven, como tenemos una idea de que la realidad es objetiva y esa persona no puede estar viendo lo que está viendo, decimos que está loco. Estamos forzando a la persona a ver cómo lo ven todos los demás, en lugar de ponerle atención a lo que la persona está viendo y decir, ¿por qué nosotros no lo vemos? ¿Me explico? Y, y bueno, no sé si contesté lo de Los Ángeles, creo que sí. Claro que le digo y qué más puedes decir del alma y de los maestros ascendidos. Del alma. Bueno, hay personas que manejan una diferencia entre el concepto que tenemos de alma y espíritu, como si fueran dos cosas diferentes. A mí me gusta, para ponerlo sencillo, ponerlo como uno solo y decir, yo entiendo perfectamente que hay gente que no lo utiliza así, y bueno, pero en mi caso, cuando me refiero al alma, me gusta hablar como si alma y espíritu, lo que entendemos como conciencia o esa cosa que está dentro de nuestro cuerpo, moviendo nuestro cuerpo. A eso normalmente yo me refiero como alma. Hay personas que toman a la idea de alma como eso es lo que estoy hablando, el espíritu dentro del cuerpo, y espíritu se refieren a la conciencia colectiva. ¿Me explico? Entonces, solo para clarificar, yo le llamo conciencia colectiva a esa espíritu o alma, sí. Y cuando me refiero a alma, yo me refiero a normalmente el espíritu, para ponerlo en términos simples. Al final de cuentas son solo formas. Ahora, no sé si en este caso se refieren al alma como espíritu. Bueno, a mí la manera en que me lo explican es, porque no sé si mucho, en espiritual se maneja mucho el término de todos somos uno, ¿no? Que todos somos
uno. Y sí, pero ¿de qué manera? Bueno, a mí me han dado analogías para entender este concepto. La primera analogía, porque una vez, pues yo nunca he sido religioso ni espiritual ni nada, entonces, pero ya cuando estás hablando con seres que te dicen cosas extraordinarias, pues empiezas a preguntar de todo. Y yo lo primero que pregunté, ¿existe un Dios o algo así? Y me dicen, sí. Y eso sí me sorprendió, porque dije, ¿qué pasa aquí? Dije, ya me cambiaste todo internamente. Y ya dije, bueno, ¿y cómo me lo puedes explicar? A mí lo que me dijeron que la idea original que tenemos de los, de que hay un Dios en los cielos externos, nosotros como un señor con barba y todo eso, esto originalmente se vino de las religiones, que fue tomado originalmente de Egipto, porque Akenatón cuando llegó a Egipto, trató de unir Egipto, les dijo, ahí está el sol, que lo pueden sentir todos, y pues la gente dijo, y eventualmente, pues la gente fue cambiando la idea, dijo, ah, entonces Dios es un señor, ya no es el sol, ya es un señor que está en los cielos y nos está mirando a todos y nos está... Entonces mezclaron todas las ideas con la idea del sol y mezclaron muchísimas cosas. Sí, exacto, y se fue promoviendo con todos estos años. Ahora, la manera en que me lo explican a ellos es, bueno, me dieron una analogía muy sencilla, me dicen, imagínate que hay un pastel, bueno, aquí en México se le llama pastel, sí, un pastel, una torta, Ajá, pastel. hay un pastel y es un pastel y dentro de este pastel está todo lo que te puedes imaginar, todo lo que existe, todo lo que tú entiendes como realidad y no realidad, cada pensamiento, cada idea, cada luz, cada protón, fotón, todo está ahí. No hay nada fuera de esto, nada en absoluto. Yo, ok, ¿y ahora qué? Si ahora imagínate que agarras una migaja y la sacas y esa es una idea. Y esa idea se genera una idea de lo que es y eso eres tú, porque tú eres una idea. Tú fuiste originado en una conciencia o un espíritu, por así llamarlo, y ese espíritu dice, empieza a pensar por sí mismo y dice, ve, ve que está, o siente que está externo a otras migajas, dice, ah, entonces yo soy externo a otra migaja. Y se crea una idea de lo que es, pero somos una idea solamente. Es decir, si nosotros pensamos, yo soy esto, es una idea. Entonces, esa migaja puede tener ideas, incluso ideas de lo que es. Y es por eso que tenemos una idea de que somos una migaja que no pertenece al pastel, pero esa migaja es el pastel, porque el pastel no es de que la migaja sea parte del pastel, es el pastel en sí, porque en realidad la migaja nunca salió del pastel, solo estuvo dentro del pastel y se visualizó fuera del pastel. Pues en realidad la migaja siempre ha sido el pastel en sí mismo, teniendo una idea de que es alguien teniendo una experiencia fuera de nosotros. Entonces todo eso es el pastel, es lo que la gente entiende como Dios. Entonces todos estamos, es como si, bueno, y me dieron otra analogía y me dijeron, em, imagínate que Dios un día es una persona, ahora sí nos vamos a visualizar a Dios como una persona. Entonces Dios estaba caminando y pensando, yo he creado muchas cosas y yo sé perfectamente cómo crearlas, pero ¿qué tal si hay diferentes maneras de crear cosas y no estoy consciente de ellas porque nunca las he experimentado? ¿Qué tal si me puedo dividir en muchos tipos de personas que experimenten todo lo posible, que hagan todo lo que quieran para ver si hay una manera diferente de crear cosas? Dijo, ¡pum! Pues se esparció, entonces creó la ilusión de que estamos viviendo de una manera, bueno, hay más cosas, pero la historia corta es esa. Se dividió en muchas partes para experimentar la vida como si fuera algo separado de los demás, para ver si de esta manera se pueden crear cosas diferentes, y al final todas esas experiencias se van al pastel y empieza a analizar todo. Y dicen, no, todo sigue igual. Entonces ahí va aprendiendo. Somos un experimento, en pocas palabras. Una pregunta. ¿Cómo estaba escuchándote? Una buena analogía de algo que hemos escuchado en otras enseñanzas, ¿no? Pero yo tengo duda de cómo llegaron a crearse estas entidades que hoy podemos denominar demonios, ¿no? Vale. O sea, porque así, claro, y así se fueron creando las distintas razas funcionales en todo este proceso que tú has venido describiendo, ¿no? Pero de repente hay estas entidades, ¿no? Que les llamamos hoy así,
¿no? Que además se incrustan viviendo en nuestro cuerpo físico y se alimentan de nuestra energía. O sea, en este proceso creador, ¿cómo fue que se crearon esas cosas? Vale. Sí. Con las que lidiamos seguido. Bueno, primero que nada hay que entender de que la definición de bueno y malo en realidad no existe. No es de que digas, todo esto que está en esta lista es bueno, tú estás aquí en esta lista, ¿no? Todo es una definición desde el punto de vista de la conciencia. Es decir, si una persona, si un señor tiene un hijo que está enfermo y no tiene nada de dinero y va y asalta una farmacia para obtener las medicinas, para el niño él es un héroe, pero para el señor de la medicina, de la farmacia, él es un villano. O sea, lo que quiero decir con esto es de que este concepto de bueno y malo en realidad no existe, todo es el juicio que se le da desde la perspectiva individual. Ahora, estos seres malignos no son malignos, solo tienen una manera diferente de vivir y que es totalmente diferente a la de nosotros. ¿Cómo pasó esto? Por ejemplo, literalmente, bueno, hay muchos tipos de demonios, pero ¿qué es un demonio? Vamos a llamar los más básicos. Es gente que está perdida, en realidad. Yo lo he experimentado cosas con ellos. Literalmente son humanos, muchos de ellos, no todos. Muchos de ellos son humanos. La mayoría de los casos fue gente que vivió en la época romana, por eso casi todos hablan latín, literal. Si les hablas en latín te entienden, porque lo que pasa es que en esa época eran muy religiosos, muy, muy religiosos, y ellos tenían creencias muy fuertes. Ahora, cuando uno muere, se lleva todas esas creencias. Entonces, si tú en vida tuviste la idea de que el infierno existe e hiciste cosas malas en vida, y al momento de morir, literalmente se creen la idea de que ya están en el infierno y que tienen que hacer cosas malvadas. Literalmente eso es lo que pasa. Entonces muchas de esos espíritus mueren, dicen, al momento tardan mucho tiempo en darse cuenta que ya murieron, y al momento de que se dan cuenta que ya murieron por sus propias creencias, dicen, entonces tengo que estar en el infierno, entonces tengo que hacer cosas malvadas. Y se hacen, bueno, lo que me han dicho a mí es que se hacen pandillas, literalmente se hacen pandillas y dices, pues somos malos, hay que hacer maldad. Y que se juntan y que sí se meten a los cuerpos y todo eso, pero es porque ellos creen, tienen la creencia de que son personas malas, por lo tanto tienen que hacer travesuras y es por eso que hacen todo lo que hacen. Pero en realidad muchos de ellos son humanos que vivieron hace muchos años extremadamente religiosos, pero ahora están viviendo en espíritu con la creencia de que son seres malignos y por lo tanto tienen que hacer. Y además de que en vida no entendieron muchos conceptos de que les podrían ayudar y esos mismos conceptos, esas mismas creencias los mantienen atrapados. Entonces, muchos de esos, ¿cómo se llaman? Esos seres, no es que sean malignos, en realidad están perdidos y necesitan más ayuda que la mayoría de los humanos. Solemos pensar que los espíritus simplemente por el hecho de ser espíritus son más avanzados que nosotros, pero no es así. Muchos humanos viviendo actualmente tienen un nivel de conciencia y un entendimiento mucho más avanzado que muchos espíritus, porque están perdidos, literalmente necesitan ayuda. Y hay gente pues que los está ayudando. Entonces, no es que, pero nosotros al verlos como malvados, pues ya creamos una separación entre ellos. Y sí, esto no quiere decir que pues, tengamos que interactuar con ellos, pero están ahí. eh, ¿De dónde vinieron? Esto tiene que ver del experimento en sí. Vámonos a la idea que les dije originalmente de que Dios está ahí, que iba caminando y se le ocurrió crear muchas experiencias. Vamos a cambiar la historia un poquitito más. Entonces, volvemos a regresar de que Dios, y esto así me lo explicaron, que Dios es una persona que va caminando y que dijo, bueno, ¿qué tal si hay muchas maneras de crear cosas, pero no las sé? Voy a crear 6 personas para que me den consejos. Y crea 6 personas, masculino y femenino, y entonces creó 12 al final, y de esas personas son los que conocemos como arcángeles. Entonces Dios estuvo hablando con los arcángeles y le decía, estoy pensando en si hay una manera diferente de crear cosas, porque todo lo que he creado lo sé crear, pero tal vez hay alguna manera diferente. ¿Tienen algunas ideas? Y todos decían, no, 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 tú eres el mayor de todos, no hay nada que podamos, y todos igual, todos igual. Hubo un ser, una mujer medio rebelde y dijo, pues tú crees que todos somos uno. ¿Qué tal si creamos la idea de que no somos uno y que somos muchos y empezamos a creer desde esa idea? Y todos los demás, está loco. Entonces, eso es lo que conocemos como Lucifer, ese ser.
Entonces ella simplemente tuvo una idea de crear algo diferente, creando la idea de que no vivimos en unidad, porque en realidad solo existe unidad, pero hemos creado la ilusión de que podemos vivir en dualidad para ver qué podemos experimentar. Entonces, nuestra vida es un experimento de esa arcángel, porque estamos experimentando la dualidad de tal manera para ver si se puede crear algo, que hasta ahora creo que no han descubierto que sea posible, pero seguimos experimentando. ¿Me explico? Entonces, cuando se habla de dualidad, es simplemente un experimento de Lucifer, que dijo, pues vamos a ver si se puede crear algo diferente. Desde el punto de vista de nosotros, Lucifer es una persona súper maligna porque él solo piensa en dualidad, dualidad, que es una falsedad, que no existe, pero él insiste porque tal vez se puede crear así. Entonces, los humanos entramos en los humanos nosotros no entramos en el experimento, nos metieron forzadamente. Muchos seres dijeron, sí, yo le entro al experimento y están viviendo una ilusión y son los seres que consideramos negativos porque ven la realidad de un punto de vista diferente. Eventualmente uno de esos seres llegaron aquí y nos empezaron a forzar poco a poco a experimentar la realidad de una manera como si fuera dualidad. Y es por eso que ahora, como tenemos tanta influencia de ellos, crecimos con la idea de que somos separados uno del otro, que somos dos migajas indiferentes, cuando en realidad nunca nos salimos de la migaja, pero estamos viviendo una ilusión creada por nosotros mismos, por nuestras propias creencias. Es prácticamente eso. Nuestras propias creencias crean la idea de lo que es la realidad. Y si nos creamos la idea de que la realidad es objetiva y lo único que existe, pues nos va a alejar un poquito a poder entender que nosotros mismos somos el que individualmente está creando nuestra propia realidad. Está interesante porque entonces o sea, empezó como un juego. Sí. Todo empezó como un juego, son como niños jugando a que yo soy el ángel y tú eres el demonio, y jugamos, pero al terminar de jugar, regresamos a ser la esencia, digamos. Pero el chiste es que no dejamos de jugar, sino que al terminar el juego yo me sigo creyendo que yo soy ese demonio y por lo tanto me meto a mi papel. Es como a lo mejor un actor que le tocó hacer ahora que está de moda otra vez el Maleficio, ¿no? La que le tocó hacer la mala, mala, mala y que termina de filmar y ya se la creyó y sigue siendo la mala, mala, mala y quiere ahora atraer a gente que esté en su equipo y que sigan siendo malos, malos, malos. Pero luego pasa tanto tiempo en que empezamos el juego a que llegamos acá que ya no supimos que empezamos un juego Sí. y que es un juego. Sí, ¿no? es como el actor que se metió la idea de que es un actor malo, se acabó la película, se acabó la filmación, pero ya se quedó con ese rol. Ajá. Entonces estamos en una situación así. Pero si Wow. sales de este cuerpo, no se supone que esa alma pues, ya no está en el planeta jugando el rol en el teatrito. Sí. Sale, ¿por qué estas personas, qué pasa? ¿Qué pasa cuando sales que no tienes esta conciencia o recuerdo de que no eres lo que está? Porque alguna vez dijimos, estábamos allá diciendo, yo voy, ¿no? Entonces, cuando sales, allá hay un proceso. Normalmente te ayudan, sí, sí, es claro que, pero muchas de las creencias que tenemos aquí no las llevamos. Incluso mucho de... Sí, Es que tu salida, estamos muy mal educados en la muerte. Entonces tu salida de la muerte es horrible porque tú vas con tu creencia. Si tú crees en el infierno y crees que hiciste con culpas y crees que hiciste mucho daño, aunque te estén esperando los seres de luz, no los vas a ver porque tu creencia es que ya vas directo al infierno, ¿no? O pueden mostrarte como un ser de luz cuando tampoco puedes. exacto. Sí. Pero aquí la cosa es que, bueno, tú estás mencionando que son seres perdidos, entonces igual si ya no está su alma en el cuerpo, pero ellos no se dan cuenta porque ellos no están conscientes de que ya se murieron. Entonces ellos siguen en ese mismo proceso, o sea, esa alma que anda deambulando, pues me imagino que sigue en el mismo proceso de que
sigo siendo malo porque no se da cuenta que ya murió. Y entonces todos estos seres de los que nos rodean y que vienen y nos ayudan allá, ¿por qué no ayudan? Porque no quieren, porque sus Porque propias creencias. Es que tú tienes que pedir ayuda para que te ayuden. Si no, no. Si no, no. Sí, claro, y los ven como enemigos. Una pregunta. O sea, yo soy muy espiritual, soy muy religiosa, pero a la vez, como te lo dije, soy muy objetiva y muy práctica. Entonces, a mí cuando me dan todo lo que era el catecismo y todo eso, yo siempre generaba mis propias teorías como para aterrizar todo lo que te decía, por ejemplo, el Génesis. Y pues sí, a mí siempre yo dije, ay, Adán y Eva, o sea, nos están cuenteando, ¿no? O sea, hay un Big Bang y hay esto y hay el otro. Entonces yo hacía una fusión, mi propia fusión de que sí es cierto que hubo un Big Bang, sí es cierto que hay un universo y que... Pero ahí entra entonces Dios, ¿no? Y entonces siempre he visto la religión más como tratando de aterrizar el asunto. Sí. Y bueno, de hecho acabo de tener una conversación con mi hija porque ella es, o sea, ella sí cree en Dios y todo, pero ella no le llama Dios, le llama universo. Digo, bueno, finalmente para usos prácticos es el Señor de los 1000 nombres. ¿Sí? Cada quien le va a llamar de una manera diferente. Entonces me cuestiona esta parte de que ella le decía universo y justo me llega, bueno, hay un librito del Espíritu Santo donde te habla del Espíritu Santo como el universo, como que es esa energía en el universo, ¿no? Sí. Mi visión de Dios, ahora que lo mencionaste, es precisamente una energía en el universo. O sea, no es que voltees al cielo y digas, ahí está Dios. No, hay una energía en el universo y es una energía que por el mismo Espíritu Santo es amor. Y yo así lo veo, o sea, como que trato de verlo así las cosas, ¿no? Ahora, mi pregunta, ahora que hablas de sí, de todo esto, es, ¿pudiera ser que Jesús, el Hijo, o sea, la tercera persona, sea un ser que viene de alguno de estos planetas? ¿Nunca lo has cuestionado? No hay... Es que yo he preguntado prácticamente, la razón por la cual contesto muchas cosas es porque yo he preguntado esto hace muchos años. Y ahora, como les digo, la información que les puedo dar es lo que me han dado a mí, estos seres. Sí, entiendo esto que dices de Dios y el universo. Ellos también, de hecho, ellos no le llaman ni Dios ni universo. La mayoría de ellos le llaman todo lo que hay, todo lo que es. O, bueno, en inglés me dicen all that is. Y luego, lo que pasa con la Biblia, porque bueno, el catolicismo está relacionado con libros, se han sido mal traducidos, y se han distorsionado muchas historias. Jesús nunca dijo, hay muchas cosas que él realmente no dijo, fueron mal traducidas y que se mezclaron con historias que vienen desde Egipto, porque Osiris fue el primero que Tuvo esa experiencia. Sí, entonces hubo historias que tomaron de Egipto, historias que tomaron de Grecia, historias que tomaron los romanos y se mezcló todo y con muchas otras también de los celtas y se creó lo que ahora entendemos como la Biblia y muchos otros libros. Pero lo que yo entiendo, lo que me explicaron a mí es que muchas historias son ciertas, pero interpretadas de manera incorrecta. Pues me dicen que sí existió una persona caracterizada así como lo conocemos como Jesús. Existieron muchas cosas, pero la manera que está descrita en la Biblia o en muchos otros libros no es así. Y bueno, hubo un ser que me dijo que Jesús no es, bueno, eso lo dejo a un lado porque no entendí muy bien lo que me dijo y como que espera. Pero bueno, lo que entiendo yo hasta ahora por toda la información que me han dado es que sí existe un ser que el que conocemos como Jesús. Y sí hizo muchos tipos de milagros que en realidad son cosas que podemos hacer actualmente y muchas personas lo han hecho. Y bueno, de hecho me dijeron cómo se planeó, porque esto se planeó, bueno, te cuento todo el chisme si quieres. Va. Es una historia larga, ¿vale? Pero bueno, voy a tomar, me dan un minuto, perdonen, pero ya saben. Bueno, que nos la da el teólogo, o sea, no es verbote ni nada, ¿no? Me encanta cómo él te dice las cosas, ¿no? Que también, y en esta plática cuando hablábamos precisamente de la mente, ¿ustedes creen que Jesucristo nació en esa, o sea, nada, y se fue como tú dices,
a todo esto de los romanos y de todo, entonces de ahí nos fue explicando el por qué llegamos a un 25 de diciembre. También es eso. Entonces fue padrísimo porque, o sea, desde mi punto de vista, a lo mejor alguien ha dicho, se la fumó, pero para mí fue muy padre porque entonces... Bueno, ¿ya estamos? O... Chisme. Ok. Vamos a ver toda la historia. El chisme de por qué llegó Jesús, ¿no? Ajá. Uy, bueno, para eso tenemos que regresarnos Vamos. hasta Atlantis. Vamos. Bueno, todos saben de Atlantis, ¿no? Sí. Em, vale, pues después de lo de Atlantis, muchos de Atlantis se fueron a Egipto. Cuando llegaron a Egipto, Egipto ya tenía una civilización, ya tenía su propia cultura, entonces los atlantes tuvieron prácticamente que adaptarse a la cultura egipcia. Y como tenían muchas figuras para representaban a ellos todo con personalidad, le daban como personalidad a todo. Los atlantes tuvieron que adaptarse, ellos no tenían nada de eso. Entonces, en poco a poco les fueron dando ideas a los egipcios de las creencias de los atlantes, a los egipcios a su propia manera, con sus propias creencias. No les cambiaron las creencias, sino se adaptaron a lo que ellos les creían. Cuando Egipto, bueno, en esa época al principio, se crearon dos partes, el Bajo Egipto y el Alto Egipto, que por alguna razón el Alto Egipto es el que está en el sur y en el Alto Egipto es el que está en el norte, pero es porque entraban en el río. Para ellos era el Bajo Egipto era el principio y el río va para abajo, entonces era el Alto Egipto, y como la corriente va para arriba, para ellos era más difícil ir al sur, que era el Alto Egipto para ellos, como el lejano. Bueno, se crearon dos culturas principales, dos pueblos. Los pueblos de arriba empezaron a darle información sobre la información atlante aplicada a las figuras que ya tenían los de Egipto en el norte. Y esa misma información se les dio a los de Egipto de abajo. Al pasar de muchos años, los egipcios del norte empezaron a crear sus propias ideas, empezaron a crear sus propias, como le daban personalidad a todo, empezaron a crear dioses. Pero ellos al principio estaban muy conscientes de que los dioses eran solo, ellos tenían la idea de que había un solo dios, pero manifestado en muchas maneras, y por eso empezaron a manifestarlo con semidioses, o como lo que ahora entendemos como muchos dioses egipcios. Lo mismo se hizo en el sur, pero con otros nombres, con otras personalidades, y como no había mucho contacto en esa época al principio entre los dos Egiptos, pero recibieron información similar. Cuando Egipto se empezó a unificar, se creó un conflicto enorme, porque todos decían, es que tenemos estos dioses, estos semidioses, y ustedes tienen aquellos, no estamos hablando de lo mismo. Y se generó como un tipo de conflicto. Desde el punto de vista de los seres de dimensiones superiores o los que andan por ahí revisando qué pasa en el planeta, ellos dicen que tuvieron que hacer algo para unificar Egipto. Entonces lo que hicieron fue traer un ser nacido aquí como humano para que unificara a los dos Egiptos, porque pues había un caos literalmente. Entonces, bueno, creo que lo conocen, el rey bueno, es que en inglés es Antopen, algo así. No sé cómo sería en español. Bueno, había un rey. Ese rey que es Antopen I. Ese rey, en ese entonces, ya no estaban ahí. Lo que pasa es que al principio de Egipto, muchos seres llegaron directamente a hablar con ellos. Llegó Tot, Isis y todos ellos, y muchos otros. Entonces se crearon leyendas de ellos, pero eventualmente ellos se fueron. Para cuando Egipto ya estaba unido, ya estos seres no estaban ahí, pero estaban las leyendas. Entonces mucha gente había escuchado de Isis, de Tot, y y por eso tenían su religión y todo esto. Un día, muchos de estos seres de Atlantis estaban pensando en qué hacer para reorganizar todo, pero necesitaban a alguien que lo hiciera internamente. Entonces tuvieron un plan a súper largo plazo que incluía a Jesús desde esa época. Pero lo que hicieron primero es, Thoth fue con el rey Aptopen I y se le apareció así directamente, fue con él
Pues claro que él se sorprendió, dijo, o sea, él había escuchado las leyendas de Thoth, pero ya le estaba hablando. Y Thoth llegó y le dijo, pues yo soy Thoth. Y pues claro que para el rey, bueno, lo ya le mostró cosas para convencerlo y entonces el rey, como también era muy religioso, pues lo aceptó, lo entendió y dijo, ok, te creo, tú eres Thoth. ¿Qué quieres de mí? Dijo, mira, esto es un caos y la manera en que lo vemos nosotros, esto va muy mal y no vamos a llegar a donde queremos llegar. Tenemos que hacer algo al respecto y nuestro plan es el siguiente. Queremos traer un ser que nazca aquí en Egipto y una vez que nazca, tú vas a decirle al pueblo que ese ser es el futuro de la humanidad. Entonces, él aceptó, pero primero tuvieron que hacer varias cosas. Entonces, hicieron algo, permitieron que hiciera algo y nació Actopen II, que es pero ese no fue hijo de él, fue alguien externo que rompió todas las reglas de Egipto, pero aún así él aceptó porque Tot se lo pidió. Y del segundo iban a ser el tercero, pero ese ya iban a ser de manera diferente y fue el Antopen 3 es el que conocemos como Akenatón. Entonces, como pueden ver, Akenatón no era humano. Si fuera una imagen de él, pues está muy alto, tiene los ojos rasgados y no era humano, tenía una pancita. Y él decía, y la gente se burlaba de él porque tenía la pancita y él decía, pero es que el concepto de belleza, él tratando de explicarlo desde un punto de conciencia más elevado, el concepto de belleza no es lo que ustedes creen. Y en esa época en Egipto, que se hacían las figuras, las estatuas, pero claro que los reyes en realidad no se veían así, luego se ponían así súper jóvenes, así como el Instagram de hoy, pero ellos pues sí le hacían mucho Photoshop. Entonces, Le hacían mucho Photoshop, ok. hacían Photoshop en las estatuas. Sí, claro. Akenatón fue, los seres de Sirio, regresando a los sirianos, fue los que mayor tuvieron, Injerencia sí, en esto. ellos hicieron sus cosas mágicas para que naciera allí, pero lo prepararon desde, bueno, lo que yo entiendo es que el espíritu lo prepararon y lo metieron en el cuerpo de lo que iban a hacer como el tercer rey. Entonces, por eso ahora se conoce que Akenatón es el tercer rey, este rey número 3. Entonces, una vez que nació Akenatón, el rey les dijo, esa persona va a ser en lo que la humanidad se va a convertir. De ahí nació la palabra faraón. Faraón significa en lo que nos vamos a convertir. Pues literalmente les dijo, nos vamos a convertir en eso. Entonces, que Akenatón era el faraón, porque tenían el rey, pero tenían el faraón, porque el rey les decía, en eso nos vamos a convertir, síganlo, háganle caso. Entonces le dio poder y Akenatón pues llegó a cambiar todas las ideas de Egipto, porque lo que pasa es que ellos tenían como muchos dioses y había una confusión enorme. Y Akenatón, básicamente en palabras simples, llegó y les dijo, no, 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 hagan eso a un lado, hay un solo Dios. Y entonces, ¿y dónde está? Es el sol. Entonces les decía, el sol, como lo pueden ver, está ahí en los cielos, pero como está el sol físico, también existe el sol no físico que ustedes lo pueden sentir. Y en Egipto hace calor, créanme, hace calor. Sí, sí. Sí. Entonces ellos dicen, ese calor que sienten es la energía de Dios. Dios está en todos lados. Entonces les dio esa analogía para que todos empezaran a creer en ese Dios. Bueno, lo que pasa es para acomodar a las creencias que ya existían en ese entonces, porque ellos tenían la idea de que Dios era un ser físico, porque lo personalizaban todo. Entonces decían, no, Akenatón, a mí no me vengas a decir que esto que siento yo es Dios, yo quiero ver algo físico. Y dice, pues ahí está el sol, míralo, ahí está. Desde ahí se empezó a crear la idea de que Dios es alguien que está en el cielo. Y Akenatón les decía, como está el físico, también está el no físico, lo puedes sentir, está en todos lados. Decían, sí, pero me sigue gustando la idea del físico. Entonces, no les gustó mucho la idea en Egipto en esa época, pero aún así lo hicieron. Lo que pasó con esto es de que habían sacerdotes en Egipto y a los sacerdotes
Lo que pasa es que Akenatón les dijo, ustedes no necesitan ir a un templo, ustedes tienen Dios en todos lados. Miren, están afuera y pueden sentir a Dios. Y los sacerdotes que estaban llenos de ego, pues les decía, pues ya me quitaste todo el poder. Y ellos empezaron como una conspiración para matar a Akenatón, pero es que no lo pueden matar. Entonces lo que hicieron fue, bueno, la historia original dice que lo mataron porque le dieron veneno, pero no fue así, no lo mataron. Lo que pasó, y esto lo descubrí hace poquito, que, bueno, no saben lo que pasa. ¿Han escuchado de los zombies de Haití? Sí, Sí. Bueno, zombies. En Haití pues tienen sus propias religiones, creen en cosas muy diferentes. Ahora, hay muchos como tipo chamanes en Haití, que ellos preparan como un tipo de veneno. Son una combinación de, usan mucho a los peces gordos que se inflan, Ujú. usan el veneno de esos. Entonces, lo que pasa, esos peces son súper venenosos. En Japón los cortan y los preparan, pero solo chefs especializados tienen derecho a hacerlo. En Haití, los chamanes estos toman solo ellos saben qué cantidad de veneno, porque si no te matan. Entonces, lo que hacen se volvió muy popular hace varias décadas. Combinaban ciertas sustancias y se las daban a una persona. Y los chamanes lo que hacían hacían simular, se los daban a una persona. Es que los chamanes los contrataban para que mataran a alguien. Y este chamán lo que hacía era les preparaba esta comida, se las daba y no los mataba, pero los ponía en un estado de coma. Y el estado de coma podría durar meses o días. Entonces, la persona era declarada muerta, la llevaban al funeral y en el funeral o a veces lo enterraban y lo iban a sacar en la noche. La persona despertaba del coma, pero era considerada muerta, entonces lo consideraban como un zombie. A veces el mismo chamán, para alterar las cosas, les daba otra cosa que los hiciera que les afectara el cerebro y no pudieran pensar bien, entonces ahí sí aparecían zombies. Entonces decían, muchas historias de Haití relacionadas con los zombies vienen porque los chamanes decían que los chamanes mataban a una persona y los convertían en zombies, cuando en realidad era algo falso, pero eran drogas, pero la ilusión del coma inducido, eso sí es real, se puede hacer. Y lo que entiendo es que eso lo hicieron a Kenatón. Como sabían que no lo podían matar, podían ponerlo en coma y lo hicieron en público. Organizaron todo a propósito. Incluso lo hizo en el sur de Egipto, está una región que se llama Nubia, que hay muchos chamanes que hacían algo similar. Entonces contrataron a alguien que viniera de Nubia en un evento especial, que le dieran una bebida, o sea, lo prepararon todo para que se fuera en público. Y se tomó las cosas que le dieron y se murió, cayó en coma y lo fueron a enterrar inmediatamente. Pero él nunca, no puede morir, Akhenaton no podía morir, pero sí creó la ilusión de que había muerto. Y al hacer eso, todo regresó a la normalidad. Akhenaton preparó su sucesor, que era Tutankamón. La diferencia porque vemos el nombre es Akhenatón, Tutankamón. La terminación es Atón, Amón. Y eso es referente al sol, porque en Egipto Tutankamón, que Amón significa el dios no físico, porque él hablaba del dios no físico, que significa Amón, dios no físico. Pero entonces prepararon a no, perdón, a Akenaten es el no físico. Prepararon a Tutankamón y Amón, en realidad a Tutankamón se iba a llamar Tutankenaten, que significa el que nos vamos a convertir, que es el dios no físico. Pero el pueblo en sí dijo, no, ya Akenaten ya no está aquí, nos vamos a regresar al dios físico. Entonces le cambiaron el nombre a Tutankamón, ya no era Tutankenaten, era Tutankamón, por Amón, por el dios físico. Entonces ahí sí continuó la cultura egipcia basada en el dios físico y esto lo veían como un problema, pero ya estaban preparados para eso. Entonces lo que pasó fue que esperaron un tiempo, no sé, cientos de años, y, y los seres de dimensiones superiores fueron a despertar a Akenaten, Akenatón en español. Fueron y lo despertaron, porque no murió, lo despertaron y le dijeron que el plan ya estaba por realizarse. Y ese plan era que Akenatón tomó
muchas personas de Egipto y les enseñó cómo convertirse en inmortales. Porque la Biblia habla mucho de convertirse en inmortalidad, porque eso existe, pero claro que se tomó de un contexto diferente. Entonces, lo intentó y sí logró hacerlo en muchas personas. Una de esas, y ya estaba definido de esa manera. Esas personas tuvieron que huir de Egipto y se fueron a Masada, en Israel, en el sur de Israel, bueno, en medio. Y ahí estuvieron por un tiempo y ahí fue cuando prepararon más gente para convertirlos en inmortales. Y eventualmente nacieron los que son los padres de Jesús, ellos fueron estudiantes de Akenate y prepararon la llegada de Jesús para unificar las enseñanzas de muchas cosas. Claro que lo que entendemos ahora ha sido distorsionado por completo, pero lo que yo entiendo es que Jesús lo prepararon también de algo similar como lo hicieron con Akenatón, y fueron los mismos seres de Sirio. O sea, los sirios han estado involucrados desde la creación de la humanidad. Ajá. Una pregunta, ese grupo que se fue a Masada, Sí. ¿son conocidos como los esenios o es solamente una asociación que se ha hecho? Es que hay varios nombres, sobre todo en Israel, que bueno, yo trato de no darle nombres, Okay. pero porque unas personas pueden decir, sí, son ellos, pero en realidad ellos lo utilizan como para darse un título a ellos y decir, nosotros pertenecemos a este grupo. Okay. Normalmente esta gente no tiene ego, entonces no haría algo para atraer gente y decir, nosotros somos tal, que es algo muy común. Okay. Y Pero entre estos personajes que tú hablas que fueron formando ellos, estamos hablando de que ahí estaba Moisés, Abraham, todos David, ellos. toda esta ascendencia de... Claro. Sí. No sé si todos, pero algunos de ellos, sí. No me sé todo el chisme. Pero sí, pero Jesús sí, nació ahí. Estaba también el tío de Jesús, José de Arimatea. Arimatea. Sí, Y la Virgen María. Por supuesto. sí, también. Por Sí. supuesto. Ana también. Sí, pero la idea que tenemos en México de la Madre de Jesús, que es la Virgen de Guadalupe, esa es algo No, sí, totalmente es historia. diferente. Eso es una mezcla de historias españolas con aztecas, Ujú, de una diosa llamada Tonantzin. ujú. Pero ya si quieren hablamos de eso después. Pero bueno, regresando a Masada de Israel. Cuando nació Jesús, pues, bueno, originalmente él nació y él fue muy cercano a su tío, que él era como su preparador. Y lo llevaron bueno, Jesús pasó mucho tiempo en Tíbet. Ujú, Ella le enseñaron muchas cosas. Es por eso que la Biblia no habla de su vida, porque él estuvo en Tíbet. ujú. Y después cuando regresó ya vino preparado y fue a Egipto a mostrar sus cosas y es por eso que él podía hacer los milagros y todo eso y la gente empezó a hablar de él. Solo que en esta época los romanos ya estaban en esa región y no les gustaba pues poder ya existía como un tipo de leyenda sobre Jesús. Entonces lo que hicieron, y esto es una estrategia muy común, toman las historias populares, en este caso la de Jesús, y la mezclan y entonces Constantín, el emperador de esa época, le pagó varias personas para que crearan los libros A los medios de y comunicación. ahí se promovió la idea de que yo soy el nuevo rey y desde entonces porque les decía, fue fácil para la gente decirles, ustedes creen en Jesús, pues bueno, aquí está ya la manera oficial y todos están forzados así es como nació el cristianismo, donde forzaron a todos a unirse, que fue fácil porque todos ya sabían las leyendas de Jesús y creían en ellas. Pero bueno, también tomaron muchas historias de los hebreos, entonces hubo una mezcla de muchas cosas. Lo interesante de los hebreos es que cuando ellos crearon su libro, el Torah, ellos dijeron que no querían ni cambiar ni una sola letra, ni el lenguaje, ni traducirlo, ni nada, porque sabían que se podía malinterpretar. Y la Biblia se tradujo de muchas maneras, se malinterpretó, entonces muchas esas historias sí venían, no literalmente, pero sí relacionadas con eventos reales, no todas, pero se mal transformaron, entonces ahora lo que tenemos es una combinación de muchas cosas que en su momento sí eran reales. Entonces, muchas veces, de muchas cosas de las que estoy diciendo, de hecho, están relacionadas con la Biblia, pero no desde el punto de vista que le da la iglesia, porque la iglesia te dice,
nosotros aprendemos la Biblia así y así lo tienes que aprender. Pero si ellos le dieran la Biblia y si estudia y analiza tu manera, eso sería otra cosa. Pero ellos ahí es el puro ego del control de la iglesia de decir, tienes que aceptarlo tal y como te lo decimos, que es lo contrario del Torah, que ellos tienen gente literalmente tratando de entender el Torah, el gobierno les paga y todo para que no les dicen esto es así, ellos crean discusiones, que era algo similar a lo que se hacía en Grecia. En Grecia no era de que la idea de Platón trajo, porque Platón estuvo relacionado también con esta gente. Él fue a crear Grecia, que originalmente pues sí lo creó bien, pero los romanos pues destruyeron esas ideas sabiendo cuál era el plan de él. Y bueno, ¿cuál era el chisme de Jesús? Bueno, es por eso que llegó Jesús. Fue planeado. Lo que yo entiendo ya así más detallado es que como los padres de Jesús eran inmortales, hicieron ahí, la manera en que nació Jesús no fue de una manera natural, aunque un ser me dijo una vez, sí hubo ahí algo de interacción física. Y yo, ok, entonces, bueno, pero la mayoría me dicen que no. Y es por eso que se dice las historias que era una virgen, porque en realidad la concepción fue en otro nivel, pero que no fue en este nivel. Entonces, por eso la gente lo entendió, es como que nació sin haber contacto físico. Pues por eso se tradujo como que era una virgen. Y después la historia de cuando Jesús estaba ya por llegar, bueno, lo que yo entiendo es que ya estaba en la barriga de su madre, los sirios cambiaron el ADN, o sea, sí hubo una intervención directa, se planeó eso. Y de eso ya provocó pues las historias de Jesús y bueno, no podemos meter a la historia de Jesús, que sí, muchas cosas que hizo supuestamente sí pasaron así y otras cosas no, entonces hay unas que se inventaron, se cambiaron. Bueno, también lo que dice en la Biblia, y eso es algo que he ido aprendiendo. O sea, hay, por ejemplo, personajes que escriben en la Biblia, o sea, no sé, por ejemplo, Lucas nunca vivió en la época de Jesús. Entonces, él lo cuenta a través de todas estas historias, ¿no? Sin embargo, hubo quienes sí vieron pegados a él, o sea, Juan siempre estuvo con él, ¿no? Entonces, como que, y por eso ves también diferentes versiones en y hay quienes te hablan, Mateo, por ejemplo, Mateo todo te lo explica con parábolas, todo el Mateo con parábolas. Y en el otro Juan, por ejemplo, sí son como más hechos. La razón por la cual te dicen muchas parábolas es porque normalmente quieren que tú pienses por ti mismo. No es porque, y en muchos casos te dicen la información como ellos la toman. Pero lo mejor, lo que yo he entendido, a mí los seres de dimensiones superiores me dicen, te voy a dar información, pero no te la tomes como real, piensa por ti mismo. Y es por eso que cuando llegué aquí les dije, no me crean, hagan sus conclusiones, yo solo les digo el chisme que me contaron. Entonces, ya tenía varias cosas que te iba a decir. Y mientras estabas hablando, estaba haciendo apuntes. Y ya se me fueron. No, sí, perdón. Hay personas que me han dicho que sí y hay otros que no. Entonces ahí ya no sé por qué me dicen que sí o por qué me dicen que no. Hasta ahora, a los que más me han dicho que sí, pero que no pasó exactamente como lo mencionan en la Biblia. Y hay otros que dicen que fue un poquito diferente, pero que la reencarnación sí pasó. Es lo que me dicen. La resurrección, perdón. Sí. Entonces, yo les digo el chisme, por eso les digo, hasta ahora me creo la idea de que sí, porque la mayoría de los seres con los que he hablado me dicen que sí. Ahora, pero yo tomo en cuenta que a veces los seres de dimensiones superiores me dicen cosas para facilitar la comunicación. Entonces, tampoco no es tan importante definir si pasó o si no pasó. Por ahora yo creo que sí, pero sí he escuchado otros seres que me dicen que no fue exactamente así. Entonces, lo dejo ahí para ustedes. Pero Pero bueno, había una pregunta que ya se quedó un poco sin contestar de los maestros ascendidos, sí, que finalmente Jesucristo es un maestro ascendido, ¿no? sí. Porque los maestros ascendidos están definidos como alguien, un ser de luz que viene y se encarna, que tiene una encarnación física, que pasa por esta vida
y te deja una enseñanza para que tú te des cuenta que tú también puedes hacer lo mismo, Sí, ¿no? sí. Que hay muchos seres de luz que no se encarnan nunca, que te pueden dar consejo o guía o lo que sea, pero no han tenido una encarnación. En cambio, es mucho más creíble, vamos a ponerle, ¿no? Más creíble el que alguien que ya estuvo aquí me venga y me diga, me enseñe cosas, porque ya pasó por, Sí. ¿no? Como podría ser la misma Virgen María, ¿no? O sea, ella vivió en la tierra y te puede decir, sí se puede, vamos, ¿no? Sí, Este, de hecho estos seres que estuvieron en Masada, en Israel, que fueron estudiantes de Akenatón, muchos de ellos son los que fueron originalmente considerados como maestros ascendidos, porque ellos son inmortales, pero hay que especificar qué significa inmortal. Inmortal no necesariamente significa que estás en el mismo cuerpo y nunca mueres. Es una opción que tú puedes elegir, pero muchos de ellos no, porque ellos lo ven como algo no muy agradable, no sé por qué, así me lo han dicho. Porque les digo, entonces están viviendo el mismo cuerpo y dicen, no, claro que no. Pero sí hay seres que sí, que de hecho tengo detallitos, que después hablamos de eso. Pero significa que su espíritu al morir, y ellos conscientemente pueden morir y siguen manteniendo los recuerdos y pueden reencarnar manteniendo los recuerdos. Es decir, nosotros pasamos por un proceso y olvidamos, recordamos otra vez, pasamos, es como recordar, olvidar, recordar. Ellos ya no, ellos ya son conscientes, pueden ir a donde quieran, son como libres en espíritu y volver a nacer si quieren. Entonces, eso es lo que entiendo yo como inmortal. Al final de cuentas sí, pero no lo sabemos. Pero no somos conscientes de eso, por lo tanto vivimos una experiencia en la que no, porque nuestras creencias definen lo que vamos a experimentar. Entonces, mientras no creamos en eso, no lo vamos a experimentar, porque recuerden, estamos dentro de un experimento donde somos libres de pensar absolutamente todo. Y Bueno, después de lo que dices a mí, y con todo lo que hemos estado viendo, no sé si son teorías conspiranoicas reales o no, pero el hecho de que ahorita como que nuestro planeta está secuestrado y hay todo un plan para pues, liberarlo de alguna manera. ¿Es así? ¿O te han dicho algo de eso? sí, algo así, pero bueno, está muy generalizado. Lo que a mí me han dicho, la mayoría es, no hay nada que preocuparse. A mí hacerla, ya cuando iba a hacerla ya es en serio. Ella me dijo, mira, hay gente que está especializada en todo. Porque yo le decía, ¿y qué hago? Me voy para acá, me meto en política y cambio cosas. Y yo iba con todo. Yo en serio, en esos 2 años yo iba, lo que me dijera, me dice, salta un puente, yo salto. Entonces yo iba muy en serio. Si me hubiera dicho, métete en política, yo me hubiera metido en política. Pero ella me dijo, no, tu idea es, bueno, ya me dijo lo que vine. Dijo, eso es lo tuyo. Hay gente que vino específicamente a meterse en política, hay gente que vino en cuestión de justicia, o sea, ya hay gente preparada en todo. Tú haz lo tuyo, nosotros nos estamos encargando de que los demás hagan su trabajo bien. Tú haz lo tuyo. Es decir, no, tú no vas a salvar a todos, y ahí no eres el único, hay gente. Ok, bueno. Entonces me dice, mucha gente viene con una personalidad específica porque la necesita para desarrollar el rol en el que está dispuesto o en el que vino a ser. Entonces me dice, si ves una persona que tiene un carácter muy fuerte, es porque necesita ese carácter y eligió ese carácter para poder hacer las acciones que vino a hacer. Porque si tú te vas a política teniendo una actitud muy tranquila, dice, pues no vas a poder hacer lo que viniste a hacer, necesitas cierta actitud. Entonces ya me dijeron que hay papeles de personas diferentes. Tú encárgate de lo tuyo, y ya me dijo que era lo mío. Bueno, ya sabía, pero ya me dio detalles. Y sí, con respecto a lo que está pasando, sí, pero tiene que ver con todo, con política, con historia, con lo que pasa en esta ciudad, en la siguiente, y, y hay muchísimas cosas. No sé si hay algo específico, porque este es un tema enorme, pero sí, si hay algo así, no lo pondría tan dramático como que nos están rescatando de un secuestro, más bien es como nos están ayudando a recordar para que nosotros mismos empecemos a resolver el problema. Es como, estamos como en una anestesia, perdón, una amnesia Ujú. enorme. Sí, Colectiva.
y nos están ayudando a recordar. Y nosotros al recordar ya sabemos qué hacer. Entonces no es que, o sea, nada, no nos vienen a inyectar o decir, nada más nos vienen despiértate y ya está. Sí, exacto. Es como que ya sabemos qué hacer. Y a ver, dos preguntas puntuales. Una sería, en qué, es que los tiempos, es bien difícil definir tiempos, pero a los humanos nos gustan los tiempos porque vivimos en la Tierra y muchos de nosotros ya estamos súper cansados del proceso porque hemos despertado desde hace muchos años y ya es como, ah, ya, por favor, ya que termine, Sí. ¿no? Entonces una pregunta es, ¿en qué etapa del proceso vamos? Y de como ya poder decir, híjole, sí, ya estamos del otro lado y ya vamos a otra cosa. Esa es una. Y la otra es los famosos 3 días de oscuridad. Sí. Bueno, les voy a contar el chisme, a los que van a leer el tercer libro ya les voy a arruinar el final, pero Bien, bien. Bien, Eddie. bueno, por los que quieran leer el tercer libro y no quieren spoilers, pues Ya. tápense los oídos por 10 minutos. Sí, esto está en el tercer libro, el final, todo esto que me acabas de decir. Ok. Yo entiendo que mucha gente no ha leído el tercer libro porque no ha terminado el segundo y yo recomiendo leer el segundo antes de leer el tercero. Exacto, exacto. Exacto. Sí, muy bien. Sí, y bueno, a mí me han dicho, no te preocupes, a mí me han dicho, hay un plan y el plan va funcionando a la perfección y ya estamos en un punto en el cual, lo que pasa es que ellos me dicen que tienen acceso a cierta tecnología que les ayuda a verlos. Es que ellos me dicen que el mundo no es que no es lineal, hay ciertas líneas paralelas en las cuales podemos pasar por esta, por aquella, hay como probabilidades. Ujú. Y hay tecnología, y si quieren más tarde hablamos de eso, que hay tecnología con la cual ellos pueden usar y ver qué tipo de experiencias o mundos paralelos podemos pasar. Es decir, qué vamos a experimentar. Usando esta tecnología, es decir, hacen algo. Que simula. Sí, pueden observar qué pasa. Por ejemplo, hacen algo, no sé, que hacen un cambio aquí y ven qué pasa, qué probabilidades hay de que nos van para allá o para acá. Y luego lo quitan y ven las probabilidades. Entonces van como experimentando. Pero dicen que los que tienen planes diferentes también tienen una tecnología similar, que ellos han estado jugando con esto por muchos años. Pero a mí lo que me han dicho que han estado jugando con estas probabilidades por muchos años, pero que ya estamos en el punto en el que independientemente de qué es lo que pase en este punto, ya todos ya lo hicimos. Así me dice. Me dice, ¿cómo va a pasar? Eso sí puede cambiar. Puede ser muy bonito, muy desagradable, muy raro, muy extraño, pero de que pasamos, pasamos. Pues eso ya, dicen que no han visto ni una sola probabilidad donde no pasemos. Ujú. Dice, por esa parte, tranquilos. Ya les arruiné el final del tercer libro. Entonces ese es el plan. Ahora me dieron detalles de cómo va a pasar. Em, como les dije, no, nosotros mismos lo podemos hacer. Tenemos la información, solo que no la recordamos. Y ellos lo que pueden hacer es, pueden darnos cierta información que nos activa ciertas memorias que nos hacen recordar. Y Thoth, o Hermes, Mercury, el mismo vino de Atlantis, está vivo en el mismo cuerpo. Él sí nunca se ha ido. Y físicamente con su cuerpo, bueno, él tiene la capacidad de convertirse en luz y viajar así de luz. Pero él se encuentra, bueno, a mí lo que me han dicho es que él se encuentra viviendo en unas montañas en, en Bolivia, cerca de La Paz. Yo fui ahí, pero no lo vi. Yo estaba realmente buscándolo, pero No se dejó ver. no, no se presentó. Pero que él está allí y que no está solo, hay varios seres, e incluso indígenas que le están ayudando y están conscientes de lo que está pasando. Y una de las cosas que me han dicho es que han encontrado la manera y que ya lo han hecho con algunas personas de, bueno, primero me dijeron que hay seres humanos que los llevaron para allá para que vieran cómo es el mundo en la cuarta dimensión y los regresaron. Entonces ellos están esparciendo la información porque empezaron a ver cómo es el mundo allá, entonces ya pueden hablar al respecto.
Y esa gente dicen que normalmente cuando se los llevan y los regresan, que ya viven muy tranquilos porque saben que allá es muy tranquilo, más diferente de todo, que no hay nada que preocuparse. Lo que tienen es Thoth y otros, y bueno, les voy a decir algo que, bueno, sí lo puedo decir. Isis está trabajando con Atela. Entonces yo voy, después de estar un tiempo aquí, yo voy a ir a ver a Cristina y una de las razones principales es porque yo voy a ir a hablar con Isis. Entonces, Isis físicamente se encuentra en Bolivia con Thoth y con nosotros y, me dijeron que tienen como tecnología, no sé qué es, pero me dijeron que era como un cristal con no sé qué otras cosas, que tiene la capacidad de darles una, ¿cómo se dice? Trigger. Un disparador. Como les dan algo que les activa una emoción, que esa emoción les hace recordar y ese recuerdo ya sabe la gente qué hacer como para ascender. La misma gente va a poder saber ascender, pero que eso lo van a hacer poco a poco, pero lo que sí quieren y que es necesario, y eso no sé por qué, que tenemos que experimentar los cambios, porque todo depende, la transición no depende de la persona ni de todo, depende de la tierra. Lo que me dijeron, eso no depende de nosotros, y supuestamente esto ya tendríamos que haber hecho la transición en los 70s, pero la Tierra misma, bueno, eso creen, esto es una teoría, esto no lo sé, me dijeron que es una teoría, porque ni ellos saben. Es que la Tierra decidió prolongar el tiempo, porque si hubiéramos ascendido en los 70s, pues nadie hubiera ascendido. Pero la Tierra decidió prolongar el tiempo Para tener la experiencia. para que haya más gente lista para esto. Pero supuestamente Thoth y los demás, en los últimos minutos antes de la ascensión, ellos le dieron permiso para agarrar a la gente, llevárselo a las montañas en Bolivia, activarles esta cosa. Dijeron exactamente en 16 minutos ya saben toda la información que necesitan y ellos mismos se van. Entonces dicen, pero quieren que experimentemos los cambios, que son estas cosas que están pasando. Entonces dicen, ¿cómo se van a experimentar los cambios? Eso sí depende totalmente de nosotros y nuestras creencias. Colectivamente, con nuestras creencias, vamos creando lo que va pasando. Y es por eso que estamos experimentando estos cambios en el mundo. Y hay muchos más que vienen. Entonces, esto es lo que empezó yo en el primer libro hablaba de los cambios, que van a venir unos cambios, van a venir unos cambios, porque yo publiqué el libro en el 2019 y a mí me decían, a Tela me decía mucho, cuando vengan los cambios vas a pensar diferente, muchas cosas van a cambiar, la gente te va a necesitar, tienes que estar ahí para ayudar a todos los que te digan. Y yo dije, sí, los cambios pero van a venir en el 2050, algo así. Yo me lo visualizaba así. Publiqué el libro y llegó el día así, porque ella bueno, en el libro especifiqué ahí que iba a haber una pandemia y era el principio de los cambios, porque van a haber más. Entonces, pues van a haber más, ya saben. Pero no solo eso, van a haber otras cosas, muchos cambios que van a hacer, porque quieren hacer. Y aquí hay mucha gente involucrada en todos los niveles, gente de nuestro lado y no de nuestro lado. Entonces, de hecho, me dijeron que hay probabilidades de que induzcan o que metan la idea de una pandemia este invierno, pero en México no sé. No es que como no sé o no sé qué está pasando en el mundo, no me entero, pero es probable, me dijeron que es probable que metan una segunda ya en estas fechas. Pues de hecho ya están ahorita empezando a meter muchos iniciativas que afectan a los niños. Pues ya está. Y si no sé qué, o en si no sé qué, que es súper contagioso y que Pues yo creo que es eso. Sí, y yo creo que van a haber más cosas de diferentes tipos y se van a meter con la idea del cambio climático. Y me dieron detallitos. Y, y bueno, me dieron otra información que es un poco rara, pero ya cada vez me confirman más y más y más que es muy probable que lo hagan. Y esto es de una invasión extraterrestre falsa. Sí. Sí, ya, entonces, pero sí hay que tener cuidado con eso porque es falso todo. Cualquier persona que les diga que son seres de luz y no sé qué, yo no les creería. Entonces, esto lo escribí también en el primer libro, pero yo lo escribí como si fuera a pasar mucho tiempo porque yo lo visualizaba así.
pero no parece ser que ya va a pasar pronto. Y bueno, y una de las razones, lo que pasa es que ellos me pueden dar tiempos, pero la manera en que ellos experimentan el tiempo es muy diferente a lo que pasa aquí. Entonces me dicen que a veces es complicado poder como saber más o menos en dónde vamos a caer, porque son probabilidades todo, no, nada está fijo. Pero a pesar de eso, las fechas se les complica mucho por la traducción entre ellos y nuestro tiempo. Nuestro tiempo es una ilusión también creada por nuestras creencias. Entonces, Les dejo una nosotros podemos... calculadora. Exacto. Entonces no tienen la... por eso en el primer libro yo puse ahí, creo que por el contexto parece que iba a pasar más o menos en el 2037, algo así, pero no, ya todo se movió a estos tiempos. Y, y otra cosa que hay que aclarar, que tal vez es importante para uno de ustedes escuchar, no sé para quién, pero creo que es importante. Si se ponen a estudiar cosas del pasado, van a encontrar muchos errores. Porque yo en algún momento decía, la fecha en que la Biblia habla de esto no concuerda con lo que los seres dimensionales me dicen con esto. ¿Qué pasa ahí? La historia, a mí lo que me han dicho es que los años que tenemos están súper mal, todos, porque hemos cambiado de calendarios y hemos cambiado de fechas varias veces. Y, y no concuerda porque no es así. Es decir, lo que nosotros pensamos que pasó en 1210, en realidad pasó tal vez en 1340. Pero, y si nos hacemos esa referencia, no van a concordar, pero porque en algún momento cambiaron el calendario, cambiaron de fechas, desaparecieron unos años, agregaron otros, y lo han hecho varias veces, y eso lo meten en la escuela para que la gente lo olvide, es decir, no le dan información al respecto, entonces la gente en algún momento lo olvida, y lo aceptamos ya como que eso pasó en la fecha que nos dicen. Entonces es por eso que los años que si estamos en 2023 y decimos, hace 500 años pasó exactamente, en 1523 pasó esto, lo más seguro es que no, es probablemente que haya pasado en 1440. ¿Me explico? Entonces, por eso no va a concordar, porque se han cambiado las fechas varias veces y lo van a seguir haciendo. Es como ahora probablemente en las próximas generaciones, en los libros de historia, van a escribir que en el 2020 hubo una pandemia y que mató a muchas personas, pero como ellos deciden qué escribir, las próximas generaciones pues se lo van a creer, al menos que encontremos unos que podamos salvar. Y por eso te obligan tanto a aprenderte las fechas, Sí, ¿no? Es el énfasis en la fecha. sí. Y bueno, había otra pregunta sobre... La de los 3 días. A mí lo que me han dicho es que por las creencias que nosotros mismos hemos creado, que supuestamente eso sí iba a pasar. De hecho, varias personas que pudieron ver el futuro desde el pasado lo predijeron porque las probabilidades de caer ahí eran muy altas. Pero como nuestras creencias han creído en los últimos años, cambiado en los últimos años, al parecer hay grandes probabilidades de que ya no experimentemos eso. Entonces me dicen, lo que pasa es que eso ha sido causado en los últimos años por el magnetismo de la Tierra se invierte y Ajá, hace cambios en el centro de la Tierra, porque, bueno, es que yo pensaba que el centro de la Tierra era sólido. ajá. Me dicen que no es sólido, es plasma. Es un magma, ajá. Y que eso se cambia internamente y eso cambia el magnetismo. Y Ujú, al cambiar el magnetismo, porque hay dos cosas. Uno es el polo magnético, que es donde se mueven las brújulas, ujú, y otro es el polo geográfico, que es el polo norte, que está al norte de Alaska y Argentina, bueno, y en el sur, que es de Argentina, en la Antártida. ujú, Y ese es el geográfico, el otro es el magnético. El magnético es el que se mueve. ujú. El geográfico también se mueve, pero muy lento, y eso tiene que ver La con traslación. con los 26.000 años de ciclos. Ujú, Y, y que normalmente ese cambio, que muchas veces lo que pasa es que saben que en el libro hablé de esto, ¿no? Que eso hace la Tierra, que el magnetismo se mueve por arriba, sale por abajo, y es por eso que vemos la aurora boreal. ujú, Pero que lo que pasa es de que en lugar de irse así, que a veces pasa y se regresa, entonces se invierte, y en esa La inversión. inversión pasan alrededor de 3 o 4 días. Y que eso pasa cada 26.000 años y que Ujú, siempre ha pasado. Pero dicen que por primera vez es posible que por nuestras propias creencias, porque como les digo, nuestra experiencia depende de nuestras creencias colectivas, es posible que no lo experimentemos porque nosotros mismos y con ayuda de otros seres que están aquí, como ellos al entrar a la Tierra, lo que pasa es que la ilusión de la Tierra es generada por todos los seres que viven en ella.
incluyendo los positivos, negativos, como les llamemos. Entonces ellos al entrar aquí ya están siendo afectados por esto y también afectan el colectivo. Entonces por eso que no vamos a probablemente experimentar eso. Lo último que he escuchado es que no lo vamos a experimentar, pero todo puede cambiar en cualquier momento dependiendo de nuestras creencias. Y esto es lo último que he recibido. Es probable que no lo experimentemos porque supuestamente ya lo debimos haber experimentado hace poquito después del 2012. Ajá. Preguntar. Hace rato cuando hablabas de este sitio, bueno, está que la zona en Bolivia y tienen como esta perspectiva, ¿no? Para que puedas ascender y ya te vas, ¿no? Tú solo sí. ¿A qué tal que con eso? Bueno, por ejemplo, Jesús. Ajá. Él murió. Lo que pasa es que como explican así. Ajá. Una persona al morir, dependiendo de las creencias o la información que tenga, bueno, la información son creencias, mueres y te vas, el espíritu se va a la cuarta dimensión, Ajá. que es donde solíamos vivir en Atlantis. Ajá. Y cuando estamos en la cuarta dimensión, si tenemos cierta información, podemos rápidamente recobrar nuestras creencias o algunas de ellas, las cuales ya teniendo esas creencias, esa sabiduría, nos enseña a saber que nosotros somos solo un reflejo de nuestras propias creencias y muchas otras cosas, y que podemos venir por el cuerpo que dejamos aquí y llevarnos a la cuarta dimensión. Eso es lo que pasa con resurrección. Eso es, dicen que hay como 2 semanas para hacer eso, para recordar y hacer todo el proceso, 2 semanas allá, que son como 3 o 4 días aquí. Es por eso que Jesús resucitó los 3 días, porque no, el cuarto día tal vez ya no alcanzaba. Lo mismo pasó con Osiris. Entonces, em, en esas 2 semanas que tienes allá, para recordar todo eso, depende de las creencias que hayas tenido aquí. Entonces, él fue preparado. Literalmente, así como hablamos de los demonios que están perdidos porque tienen creencias fuertes aquí, si tienen la información necesaria al morir, pueden morir, es decir, ser consciente porque ya conoces la información, las creencias, sabes de lo que te va a pasar. Entonces dices, ya estoy aquí, ok, estoy muriendo, el espíritu está aquí, necesito recobrar la información. Entonces ya sabes cómo internamente recobrar esa información, que o sea que es muy complejo, no te lo puedo dar así rápido, pero ya sabes cómo accesar esa información y una vez que lo accesas ya tienes la información necesaria como para venir aquí, recoger tu cuerpo y llevártelo. Algo similar pasa con lo que habías preguntado, pero ya no recuerdo qué era. De la ascensión. Pues de lo que van a hacer. Ellos lo que van a hacer es van a inducir, porque la información está en nosotros, solo que entonces lo que van a hacer, por eso les dije, nos van a dar algo que nos haga el trigger, que nos haga Nos quita el velo. que nos haga recordar ciertas cosas. Pero no pueden hacerlo general, ¿no? No, tienen que hacerlo individualmente por las creencias personales de cada persona. Por ejemplo, cuando dices te van a llevar, ¿no? O sea, ¿te van a llevar en tu cuerpo físico o te van a llevar en tu cuerpo astral y ahí Yo lo que entiendo es que te van a llevar físicamente allá. ¿Cómo? No sé. A mí me dijeron así, literalmente, que van a venir por un grupo de personas y lo van a agarrar y se los van a llevar. Así me dijeron exactamente, los van a agarrar y se los van a llevar a las montañas y allá van a hacer todo. ¿Qué onda se forma? Vamos a lo real, o sea, acabas de decir que Sí. va a haber una cuestión ahí que nos van a tener engañados. Sí, pero eso, Tienes que aprender a Vibración, ¿no? Vibración, estado vibracional. verdadero. Tendrá que ver con todo este asunto de la activación del ADN, de esas hebras que no están activas y que yo entiendo que no. Yo entiendo que eso se va a activar después. Que nosotros mismos lo vamos a activar, pero ya teniendo ya, esa exacto. información, nosotros mismos podemos hacer ese Creo que proceso. está relacionado a que lo que nos van a activar active ciertas cosas del ADN, pero yo nunca he escuchado que me dijera, sí sé a qué te refieres con esas hebras del ADN que tenemos o que no tenemos. No están activos. Sí, sí he escuchado de eso, conozco de eso, pero nunca he escuchado a nadie que me dijera que no los van a reactivar. Lo que sí he escuchado es de que van a cambiar muchas cosas cuando una vez ya tenemos el cuerpo en la cuarta dimensión, pero dicen que aún así, si morimos aquí, vamos a retomar un cuerpo nuevo en la cuarta dimensión, nos van a ayudar a recordar
y muchos de nosotros ya no vamos a venir a ese ciclo de reencarnación porque ya no tenemos, porque ya pasamos la prueba. Ajá. Entonces ya hay Sí, personas ya. que todavía van a venir porque pues les gusta venir. Y de hecho, la semana pasada me dijeron que hay personas que literalmente han venido solamente a comer chocolate. Así me dijeron. Nos leyó el pensamiento, la lista. Eso sí fue nuevo para mí. Dicen que hay personas que literalmente así se les antoja. Yo voy por más chocolate. Y bueno, toda esa experiencia, entonces todo es válido, todo es válido. Y como somos Dios, podemos crear lo que... Somos el pastel, acuérdense. No somos la migaja, somos el pastel Sí. pensando que somos una migaja. Claro, lo que pasa es que la experiencia puede ser mucho más grande, ¿no? O sea, ahorita me estás recordando, ¿no? Que en algún momento, en alguna meditación tal, pude ver mi cuerpo que está como en una animación suspendida, por decirlo de una manera, en Sirio, ¿no? Y pude ver a mi familia de Sirio, y yo elegí, ¿no? Venir a tener esta experiencia ahorita aquí como parte del proceso planetario para impulsar lo que sea, ¿no? Pero está mi cuerpo esperando y entonces se supone que yo al salir de aquí me voy a mi cuerpo allá y, y ya es así como un mal sueño y ya no quiero regresar. Pero sí, sí hay alguna información que yo también oí, en que hay una especie de nave donde están esos cuerpos, así como en las películas, cositas. No, como cápsulas criogenadas, y entonces venimos a este otro cuerpo para experimentar, ¿no? Pero que cuando sales de ese cuerpo, regresas a esta nave para decidir si puedes sacar o te vas a, no sé, A esa otra experiencia, ¿no? Bueno, yo me sé ese chisme un poquito diferente. Sí, sí existen eso, todo lo que mencionas, pero no lo experimentamos todos. Lo que pasa es de que no nos damos cuenta, pero me han dicho que en los últimos años han venido muchos, y así como la película Avatar o no sé, Ajá. generan cuerpos literalmente, meten un espíritu, conciencia avanzada y se los traen acá. O incluso ellos tienen, hay muchísimas naves, por lo que me han dicho, de muchos tipos, y muchos de ellos son lirianos. Lirianos significa que tienen cuerpos similares a nosotros, sobre todo los pleiadianos. Liriano significa extraterrestres Ujú, que parecen humanoides, porque hay ujú. otros que pues son muy, muy diferentes. Pero, por ejemplo, los pleiadianos, muchos de ellos tienen una nave, bajan, compran. De hecho, hay unos que viven aquí en la Ciudad de México y que piden donaciones, literalmente, no sé por qué, piden donaciones a la gente a cambio de información y esa donación la usan para comprar cositas, ropa. Sé que les gusta mucho la ropa de aquí. Que tienen sus cosas, pero ¿Sabes algo de México? ¿Cómo va México? O sea, políticamente, es que yo veo un caos en México, ¿o no? vale. Sí me han dicho varias cosas, pero pues voy a hacer muchos enemigos. Am, bueno, solo les digo, si tienen algún problema, vayan, hablen con ellos. Tú solo transmites la información. Bueno, en cuestión de política, nadie está limpio, nadie está totalmente limpio. Nadie. Claro, eso se sabe. Y esto tiene que ver con lo que les dije anteriormente de que necesitan cierta actitud para hacer ese tipo de trabajo. Entonces, en política no hay nadie que sea un santo porque no, por las mismas circunstancias no se lo permiten. Exacto. Entonces, de cuestión México, pues, cuestión nacional, Ajá. O sea, ¿va a llegar a algún buen camino? ¿O está No, a ver, tú di lo hasta que sabes. cierto punto sí va por un buen camino, pero hay otras cosas que no pueden cambiar. Bueno, ahora está de presidente este señor, pero recuerden que es solo una imagen. Detrás de él hay muchísima gente, hay grupos y hay otros grupos que estaban antes y hay otros. Es simplemente un reemplazo de grupos. Ahora, ¿cuál grupo te beneficia más a ti? Depende de lo que hagas. Si tienes negocios grandes y están relacionados con los de antes, pues tal vez te conviene un poquito más de esto. Pero si
no tienes negocios grandes, tal vez te conviene más de eso, depende del punto de vista. No hay algo que va a satisfacer a todos. O como dicen los seres de dimensiones superiores, que no hay concepto el cual todos tengan una opinión. Dicen, incluso la idea de Dios no a todos les agrada. Entonces no hay algo que les va a agradar a todos y así es y así va a ser. Y en cuestión de política va a ser lo mismo. Lo que yo veo, lo que me han dicho varias cosas, pero repito, no estoy a favor ni en contra de nadie, solo les digo Lo que te han dicho. información. Suelta, Sí, suelta, suelta. es en cuestión de lo que pasó en el 2020 y todo eso, tienen como que tienen ciertas reglas que seguir porque pertenecen a grupos, entonces los grupos le están forzando a promover ciertas cosas, pero le dan cierta libertad para que haga lo que quiera también. Y parte de esa libertad, pues parece que va bien. Yo sé que hay mucha propaganda de ambos lados, pero las dos son propagandas, ambas. Pero al parecer la propaganda positiva ha funcionado muy bien, pero también depende en lo que te enfoques. Acuérdense de la lucecita, dependiendo de donde la tengas, es donde te vas a crear esas historias. Yo personalmente les diría, no se enfoquen muchísimo en eso, nada más lo suficiente como para poder darse una idea, si quieren, de lo que está pasando, pero aún así de lo que va a ser propaganda, todo va a estar un poquito distorsionado. Bueno, he visto que hay proyectos aquí en México interesantes, pero pero lo han usado también como para crear una buena imagen. No estoy diciendo que todos son buenos, que todos son malos. Aquí no es blanco ni negro. Cada quien está con planes diferentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí no tiene nada que ver, yo sé que hay personas que están enfocadas en la izquierda, en la derecha, y que la derecha es buena y la izquierda es mala. No es así, depende de la persona, del país, del grupo, depende de muchísimas cosas. Por ejemplo, en los últimos años, la derecha en Estados Unidos ha sido más beneficiaria que la izquierda, pero no siempre ha sido así. Podría decir, y aquí yo estoy generalizando bastante, no lo tomen directo, que la izquierda en México está siendo mejor que la derecha en México, que no es lo mismo que en Estados Unidos. Entonces, no quiero decir que todos son santos, no quiero decir que todo es bueno, porque no es así, pero sí han tenido muy buena publicación, muy buena publicidad. Pero a pesar de que lo que es realmente importante es no lo que hace la persona, bueno, sí es importante, pero lo que también es importante es los grupos que están detrás de todos ellos. Son grupos al final y van a seguir los planes que tienen como grupo, no como individuo. Pero puedo dar una impresión, ¿no sabes? Lo que estás diciendo es que de alguna manera quien ocupa la figura de la presidencia, ¿no? Tiene que jugar distintos juegos con distintos grupos de manera simultánea. Con su grupo. Ajá. Normalmente tiene un grupo o varios. Ajá. Sí. Sí, bueno, te voy a hablar más directo. Sí, por favor, Bueno, al grano. esto ya es mi opinión, basado en alguna información, puedo estar equivocado, lo que sea, ahí les va. Ajá. Actualmente está el grupo de Morena, ¿no? Ajá. Vale, hay un grupo detrás de eso. Ujú. ¿Qué están haciendo ahora? Necesitan crear una buena imagen y lo están haciendo ahora. Entonces, yo me atrevo a decir que los proyectos son muy positivos, lo están haciendo con la idea de generar una buena imagen. Es una buena estrategia, ¿me explico? Son todas estrategias políticas, todo. Entonces, para evitar así crear una buena imagen y reemplazar lo anterior, porque como grupo quieren mantenerse, entonces van a querer. Y te aseguro que la persona nueva que va a llegar probablemente va a ser del mismo grupo, probablemente va a seguir con las mismas ideas porque necesitan, no les convendría quedar mal de ninguna manera. Y si quedan mal, tratan la manera de cambiarlo. Eso no quiere decir que está mal, que está bien, es simplemente una manera inteligente de crear una nueva percepción Ujú. de la gente. Y sí, por lo que están hechos y por lo que tienen que hacer para crear una buena imagen, tienen que crear esto nuevo, pero recuerda, hay grupos de interés detrás de todo eso, l- incluyendo también en Trump y todo esto, es decir, no todo es limpio. Van a meter ideas buenas, positivas, o al menos así las vamos a ver, pero hay otras que no pueden cambiar porque los grupos que están detrás les están pidiendo, haz tú lo que quieras, pero a mí me haces esto. Ujú. Y esto estoy hablando de
de la idea de los planes grandes. Del Ahora, yo sé que este señor que está actualmente, él sabe perfectamente todo esto. Él está muy bien informado, pero tiene que seguir algunos planes que yo siento que él no quisiera, pero se siente obligado. Pero por otra parte, sí quiere como contrarrestar eso, pero hay cosas que no puede cambiar. Si hubieran estado los otros, pues no sé cómo lo hubieran tomado. Bueno, yo creo que tal vez hubieran metido toda la fuerza, no lo sé. Entonces, si comparamos por la situación actual, pues sí, es un poquito positiva porque tienen que promover algo positivo. Si no, pues no estarían en el lugar que están y tienen que continuar y tienen que darle promoción. Por lo tanto, en general, se puede decir que sí es un poco positiva, pero también está la parte de los grupos detrás. Que está, bueno, es el grupo de Puebla, el grupo de Sao Paulo, ¿saben? Son grupos de líderes de Latinoamérica localmente en esta área. Ellos pertenecen. Este señor pertenece a esos grupos y estos grupos son los que le están pidiendo, son que al final todo va relacionado al Fondo Económico Mundial y a las Naciones Unidas. Todo viene de ahí. Entonces, ellos son literalmente los malignos. Sí, entonces todo viene de allá. Entonces, yo no veo a México como un país independiente, yo veo cada país, por eso porque todo es que nos da la ilusión de que es un país independiente y no quiero decir que no estoy orgulloso de ser mexicano, es más bien que es un, exacto, entonces hay un plan claro para cambiar muchas cosas y todo tiene que ver con China, porque el plan es que China sea el nuevo líder mundial y todo lo que está pasando ahora, todo en absoluto está relacionado con China. La, los problemas con la OTAN y Ucrania en realidad es la OTAN contra Rusia. ¿Quién se beneficia? China. En los problemas bueno, todo lo que tiene que ver con las Naciones Unidas y con el fondo. Nunca se ha preguntado, de un día salió un señor diciendo, yo soy el presidente del Foro Económico Mundial y todos los líderes del mundo me siguen, me dan órdenes o siguen mis planes. ¿Quién votó por él? ¿Quién? Me explico así, lo mismo con las Naciones Unidas. Aquí en México al menos tenemos la ilusión de votar. Ya nos da, ya es como un tipo de democracia. Sí, porque al final lo que importa es quién cuenta los votos. Entonces, pero al menos ya tenemos algo más o menos democrático. Y ahora, en cuestión internacional, no tenemos opción, porque lo que los eligen son los líderes. Ahora, no sé si el Fondo Económico Mundial tiene una escuela de líderes y la mayoría de los líderes, muchos líderes actuales, fueron maestros de ahí, entonces los adoctrinaban para decir, váyanse, pársense a sus países, pero sigan nuestros planes porque nosotros les dimos educación y tienes que pagarme. Entonces, y hay muchos grupos de por medio, tienen que ver grupos religiosos, grupos. Ahora, pero regresando al tema, hay gente que está ayudando en todo. Tengo amigos en las Naciones Unidas que trabajan en las Naciones Unidas en Suiza y que me dicen que sí, pueden ver que hay algo raro, pero esto no significa que todas las personas que trabajan ahí son malos. Muchos de ellos ni tienen idea, no saben, ellos realmente creen que están haciendo el bien a la humanidad y por eso lo promueven y se les entiende. Entonces, no quiero promover la idea de que todas las personas que trabajan en el Fondo Económico Mundial, las Naciones Unidas, son personas malas. Simplemente ellos creen realmente que están haciendo el bien porque tienen la intención de hacer el bien. Sin embargo, no saben el proyecto grande que hay detrás de todo eso. Entonces, no quiero ir en contra de nadie y decir, tú traes las Naciones Unidas, por lo tanto, todo es malo. No, recuerden, no es blanco y negro, dices todo con respeto. Recuerden, esto para mí fue muy claro. Hay personas en todos lados haciendo su trabajo, metiendo. El de nosotros es estar aquí y tratar de agarrar un poquito de luz y darle, de esparcir nuestra luz a donde alcancemos. Yo ni siquiera vivo aquí, pero estoy aquí temporalmente, compartimos y yo me voy allá donde estoy, pues comparto lo que pueda, aprendo lo que pueda y seguimos aprendiendo y compartiendo. Y nosotros pues ya somos como un grupo, entonces, y de diferentes lugares. Y yo porque no estoy aquí, no vivo aquí, no significa que no quiera apoyar. Yo me siento parte de este grupo y lo voy a seguir apoyando como pueda. Si tienen confianza, pues escríbanme cuando puedan y nos ayudamos. Y bueno, regresando al tema de lo que está pasando, este también es un tema enorme.
Y como les dije, en el tercer libro está todo esto. Hay otras cositas que me llegaron después de publicar el libro que no las alcancé a agregar, pero no son tan importantes, pero sí les da como una manera de unir varios temas. Pero si tiene algo Hay una específico. duda acá en la Materia de ¿qué te han dicho sobre el tema de la atención en la 5D, la nueva humanidad, la nueva tierra? Y otra que puso que si volvieran a convivir con dragones. Ok. ¿Y si volvías a convivir con qué? con dragones. Con respecto a la quinta dimensión, Ajá. bueno, ahí les va. Lo que pasa es que yo personalmente pienso que hay mucho ego con respecto a esto. ¿Qué pasa con la espiritualidad? Se está volviendo una religión, es algo muy popular últimamente. Entonces, por eso les dije al principio, yo estoy buscando la verdad, mi propia verdad, no sigo a nadie. Uso la palabra espiritualidad porque es lo más cercano que hay, pero ni siquiera me gusta la palabra espiritualidad porque hay muchas cosas que promueven algunas personas espirituales en las cuales yo estoy totalmente en desacuerdo. Entonces, yo voy a buscar lo que para mí es verdad, independientemente de quién lo diga, sea quien sea, o el movimiento que sea. Entonces, yo he dicho antes y lo quiero decir muy claramente, hay muchas cosas, bueno, no muchas, algunas cosas en las cuales se usan en espiritualidad, en las cuales yo no estoy de acuerdo. Una de ellas es este concepto de la quinta dimensión. Basado en la información que yo he recibido, algunos conceptos que yo he escuchado que se usa comúnmente en el área de espiritualidad, New Age y todo esto, es que estamos en la quinta dimensión o que vamos a la quinta dimensión o que algunas personas están en tercera dimensión, otros en cuarta, otros en quinta. No es así. Basado en lo que me han dicho a mí los seres de dimensiones superiores esto es la tercera dimensión. Si estuviéramos en la cuarta dimensión con nuestro cuerpo, desapareceremos literalmente porque nuestros ojos no son capaces de... Es cuestión de frecuencia. Existe este concepto en el cual yo estoy en total desacuerdo, en que hay personas, y bueno, aquí ya muchos me van a estar en desacuerdo conmigo y estoy totalmente de acuerdo con eso, es que aquí hay personas que están viviendo en la tercera dimensión, cuarta dimensión, quinta dimensión, aquí físicamente en esta tercera dimensión. Yo no lo veo así. Em, es posible que el espíritu sea una persona avanzada que venga de otro lugar, eso sí, pero el cuerpo, si está aquí, lo podemos ver, está en la tercera dimensión. Entonces, eso que dicen que a esta persona, porque a mí sí me han dicho, es que tú estás en la quinta dimensión. Y yo no, pues yo estoy experimentando esta tercera dimensión. Sí, y vengo a comer. Entonces, quiero dejar claro que estos son los mensajes que yo he obtenido, al menos en mi interpretación de los mensajes. Tal vez sí hay algo de verdad en lo que las personas dicen, pero yo no lo he podido ver en los mensajes de los 3 dimensiones superiores. A mí han sido muy, muy claros y yo he preguntado directamente esto, exactamente la misma pregunta. Y me dicen, no, y esto tiene que ver con frecuencia. Si te vas a la cuarta dimensión con tu cuerpo, desapareces de aquí. No, claro. Sí, no lo podrías ver en la habitación. Y bueno, ¿cuál era el punto? Y la otra era los dragones. Sí, ahora, sí va a haber un momento donde muchas personas ya están en la cuarta dimensión. Hay muchas que han ido y regresado, entonces comparten información y les llaman locos, claro. Entonces, si hay una cuarta dimensión, si hay una quinta dimensión. Nosotros vivíamos en Atlantis en la cuarta dimensión, pero caímos aquí, por eso estamos experimentando todo esto. Entonces, sí vamos, eso que llaman ascensión es prácticamente ir a la cuarta dimensión. Vamos a estar ahí un tiempo, no sé cuánto tiempo, la última cantidad de años que escuché fue como 200 años, probablemente, porque tenemos que estar ahí un tiempo, cuando ya todos regresemos, que nos lleven, nos metan esa cosita del cristal y que nosotros nos vayamos para allá. Vamos con todo el cuerpo. Entonces ya con cuerpo vamos a estar en la cuarta dimensión, vamos a estar ahí porque nos tenemos que aprender ciertas cosas, pero no va a ser porque hemos estado aquí en la tercera dimensión por más o menos 13,000 años. En la cuarta dimensión vamos a estar solamente 200 años aproximadamente. Esto puede cambiar en cualquier momento. Y después de eso, por muchas circunstancias que están pasando, por ciclos y porque ya estuvimos en la cuarta dimensión y estamos yendo artificialmente, se nos va a permitir por primera vez ir a la quinta dimensión con nuestros cuerpos, aunque en realidad
en la quinta dimensión el cuerpo ya no existe, es luz. Entonces, en la cuarta dimensión todavía hay fisicalidad, todavía hay cuerpo físico, aunque más ligero, pero en la quinta dimensión ya no hay, somos literalmente luz. Por eso que se promueve mucho la idea de que somos luz, para que estemos más próximos a ir a la quinta dimensión, pero primero tenemos que pasar por la cuarta. Eso es lo que me han dicho. Entonces, si alguien está en la quinta dimensión, pues no está aquí. Y eso es lo que a mí me han dicho literalmente, pero lo digo con todo respeto para la gente, con respeto a las creencias de cada persona que tienen, de que algunas personas están aquí en la quinta dimensión. Normalmente a mí, varias personas, porque vivo un poquito más consciente, por así decirlo, me dicen que yo estoy en la quinta dimensión, pero según lo que me dice Tela es que, por ejemplo, en el caso de Cristina, que es una canalizadora y desde mi punto de vista es una muy buena canalizadora, muchas personas dirían que es como que el nivel más alto que existe. Yo no lo veo así. Yo lo veo es como que cada quien viene a cosas diferentes. Hay personas que son muy buenas en, por ejemplo, yo conozco y hago canalización, pero no lo hago como Cristina y nunca lo voy a poder hacer como Cristina. Y eso no me hace que sea menos que Cristina. Hay personas que no canalizan nada, no son muy conscientes de sí mismas, pero son buenísimas con otras cosas. Entonces, es lo que regreso a lo que me dijo Tela. Hay personas que vinieron a todo tipo de cosas. Mm, Hay personas que ni siquiera saben que canalización existe, pero son buenísimas. Por ejemplo, he conocido personas que, así como les hablo de la observación, de los pensamientos y todo eso, hay personas que lo hacen automáticamente sin saber nada de teoría. Lo hacen automáticamente y no están conscientes de que lo hacen. Sí saben, sí hacen el proceso, pero no pueden hablar al respecto porque no se han puesto a pensar que lo hacen. Como si alguien te dice, ¿qué se siente respirar? Pero como lo hacemos automáticamente, no podemos hablar mucho al respecto. Entonces, tendemos nosotros como humanos a decir, aquí es 0 y aquí es 100, tú estás aquí. Entonces, le damos un número, pero no es así, es como, no existe esa cosa, es una ilusión que creamos para nosotros darle sentido a las cosas, pero esto es lo que a mí me han dicho. Em, vale, pues bueno, ya creé algunos Y la otra personas. Y la son otra de los dragones. los dragones que los mitológicos, a mí lo que me han dicho es que en la cuarta dimensión hay unos seres que se parecen un poquito a esos seres mitológicos que entendemos como dragones, pero no son los mismos. Lo que entendemos como dragones están en la quinta dimensión, pero no tienen cuerpo. Pero ellos cuando crean la idea de un cuerpo, sí crean esa idea de dragón. Entonces, cuando lleguemos a la quinta dimensión, probablemente vamos a verlos, pero en la cuarta dimensión creo que no. En la cuarta hay muchísimos seres mitológicos, esos que conocemos como hadas, duendes y muchos más. Algunos de ellos están en esta dimensión, pero en una frecuencia diferente, y otros están en la cuarta dimensión. ¿Se llama? Mermaid. Sirenas. Las sirenas, ellas están en la cuarta dimensión. Y de hecho me han dicho que incluso hay otras las realidades paralelas que existen en la tercera dimensión, que a veces chocan con esta y se pasan cosas de una a la otra por un tiempo. Y que algunas de las sirenas que se han visto en esta realidad, que sí son reales, pero que vienen de otra realidad paralela, que temporalmente están aquí. Y hay muchas otras cosas. También hay libros, por ejemplo, no sé si han escuchado del manuscrito de Voynier, algo así se llama. Voynich, ese, que eso también viene de una realidad paralela. Bueno, para los que no saben, en este mundo físico, la tercera dimensión, hay un libro que encontraron unas personas y ese libro está escrito en un idioma que no tiene ninguna similitud con ningún otro idioma y los lingüistas lo han estudiado y han visto que realmente es un lenguaje, no son palabras inventadas, tienen fotografías y muchas cosas. Yo pregunté, ¿y este libro qué? Me dijeron que literalmente este libro viene de una realidad paralela que como chocó con esta y el libro se quedó aquí y es por eso que no tiene relación con ningún otro lenguaje. El manuscrito de Voynich. Voynich. Bueno, está escrito en el tercer libro. Sí. Todo esto está en el tercer libro. Y si algún día, es que yo hago mis notas. Todo lo que me dicen, yo hago notas. Todo. Si algún día voy caminando en la calle y se me ocurre algo, hago notas. Por eso fui a anotar algo, te dije. Pues cada vez que escucho algo nuevo, lo escribo y yo agarro todas mis notas, no dejo ninguna fuera y hago los libros. Entonces, no tengo suficientes notas para un cuarto libro. Tengo muy pocas, pero tal vez algún día, sí. Por ahora no. Tengo muy pocas. Pero los 3 libros sí agarré todo lo que pude y todo está ahí. Hasta la fecha que lo publiqué.
Y bueno, los dragones ya está. Pues no sé, si quieran seguir, ¿Podemos vivir o saltar en diferentes líneas de tiempo o realidades paralelas? ¿Podemos vivir? Saltar a diferentes líneas de Sí, saltamos en todo momento. Ahora, ya- lo estamos haciendo continuamente, ¿no? sí, en el primer libro hablé de una analogía que ellos me dieron, bueno, mis guías me la dieron, es de que somos un pececito que va nadando en un río, pero cada gota es como una realidad, literalmente. Imaginemos que una realidad, vamos a suponerlo así, no es correcto decirlo así, pero tal vez nos va a ayudar a visualizarlo. Cada milésima de segundo estamos cambiando una realidad paralela, que es muy similar a la anterior, que parece ser que no ha nada ha cambiado, pero algo ha cambiado. Y todo está basado en las creencias colectivas. Entonces, por ejemplo, literalmente no soy la misma persona que estuvo aquí sentada hace un segundo. Ya soy Ujú. otra, ya soy otra, y otra, y otra. Pero como todo es muy similar, sí yo entiendo perfectamente que esto es muy complicado de entender porque estamos acostumbrados a la idea delineada. Entonces me dicen, la idea de tiempo no existe, pero como saltamos de una línea paralela, es como si tuvieran muchas fotografías juntas y vamos pasando una por otra y eso crea la ilusión de tiempo. Entonces, es como si ¿qué es una película? Son muchas fotos juntas solamente. Entonces, esto que estamos viendo como una película aquí, en realidad son muchas fotos, muchas realidades paralelas que van pasando rápido. Pero ahora imaginemos que esa foto o esa realidad paralela es una gota de agua. Pues hay tantas gotas, pasamos una gota de agua, otra, y dependiendo, cada realidad paralela ya tiene cualquier cosa que nos podamos imaginar ya existe en alguna gota, lejos o cerca. Entonces, la manera en que los seres de dimensiones superiores pueden saber si nos vamos moviendo, que probablemente experimentemos algo o no, es porque ellos pueden ver más o menos hacia dónde nos vamos moviendo. Si nos vamos moviendo cierta realidad paralela, ellos van a decir, pues es probable que experimentes esto. Lo que quieren decir es probable que la conciencia colectiva se mueva a esta realidad paralela donde experimentas tal cosa. Entonces, eso es lo que ellos ven como tiempo y espacio. Entonces, estamos literalmente cambiando de realidad paralelas en todo momento. Y a veces los cambios son un poco más bruscos. Por ejemplo, vamos nadando, no pasa mucho y de repente hacemos esto, de repente esto. Entonces, ahí es cuando muchas cosas de nuestra realidad cambian, pero si no le ponemos atención, no nos damos cuenta. Y hablo de literal, pero pasa a nivel individual porque hay cosas que, por ejemplo, no sé, un árbol que habías visto en algún lugar y de repente ya no existe, porque pasamos una línea paralela donde ya no existe literalmente. Y si no le ponemos atención, tal vez vamos a pensar, pues alguien cortó el árbol, pero también existe a nivel colectivo. Y esto es lo que mucha gente recuerda, por ejemplo, lo más fácil es en canciones, películas, logotipos, esto que se conoce como el efecto Mandela, no sé si lo has escuchado. Ujú. Sí. Entonces, por ejemplo, a lo que yo más recuerdo es que cuando era niño veía la película de Blancanieves y la bruja salía en el espejo y decía, espejito, espejito, ¿quién es la más bonita del reino? Y esto es porque yo y muchas personas estuvimos en una gota de agua donde eso pasó y lo experimentamos, por eso tuvimos el recuerdo de eso, pero ya estamos en una gota diferente donde ese pasado ya no existe porque estuvo acá, pero acá no. Entonces ahora en esta realidad paralela, como estamos acá, si vemos la película ya no dice eso. Explico, ya dice espejo mágico, dime quién es la más bonita de todas. Entonces eso de espejito, espejito, estamos en una realidad paralela donde nunca existió. Si vas a ver todo, si vas a ver la película original, si vas a ver los videos, no lo vas a encontrar. Pero lo que sí vas a encontrar es la gente que recuerda cuando lo vivió acá. Yo sí recuerdo espejito, espejito. No, sí recuerdo. del tsunami y del Ah, pues es que esta señora, ¿cómo sí, se llama? sí, ¿se acuerdan del tsunami? De que Ninel Conde, yo me acuerdo porque yo estaba viviendo en, sí, que Ninel Conde dijo Surimi. Yo me acuerdo que yo vi eso y a base de eso hicieron un comercial para las galletas Emperador, donde Ninel Conde dice un surimi, o sea, ella misma se burla de sí misma. Perdón, pero eh, cuan-
Sí, pero lo raro de todo es que hicieron un comercial basado en eso que nunca ocurrió. ¿Me explico? Entonces el comercial existe, pero el video original, incluso ella le preguntaban y dice, sí, sí pasó, pero ven los videos originales de Televisa y no lo encuentran. Entonces en esta realidad paralela nunca pasó, a pesar de que todos en algún momento lo experimentamos. Y el comercial sí pasó en algún momento, pero ese video ya no existe. De hecho, escuché que ella había ofrecido 1 millón de pesos, no sé cuánto, a la persona que le diera ese video, porque ella estaba como muy, no sabía qué hacer, porque dice, sí pasó, pero ¿cómo es posible que no lo encuentren? Entonces, pero hay muchos ejemplos en México también. Eso es a nivel mundial, esto es colectivo de todo el mundo, individual. Como la colectividad cambió a una realidad paralela, ¿no? Sí, Es un movimiento sí, colectivo. sí, ustedes no sé si se acuerdan, bueno, un ejemplo en México. Bueno, está lo de Torito. Todos se acuerdan cuando Pedro Infante hizo una película y se le murió un hijo y dijo, Torito. Pues eso nunca pasó. O sea, si van a ver la película ahora, porque ya estamos en esta realidad paralela, eso porque yo la vi, yo era niño, porque mi mamá la veía, esa película, que se le murió un niño y lo tenía en brazos y empezó a gritar Torito. Ay, Exacto. que la tenemos ahí en la casa. Y si vas a YouTube o ves, le compras el DVD original o vas a la productora, lo que sea, no, solo llora. Nunca dijo Torito. Voy a llegar a ver la película. Pero de ahí salió la De ahí salió el comercial de Ninel Conde. Y entonces hay muchos ejemplos así que si no le ponemos atención, no. Esta parte en donde estamos aprendiendo que nosotros somos co-creadores y que ahora donde pones tu atención, como sería esto, pues ahí eso lo ves. Pero si tú le quitas tu atención y tú creas o crees en otra cosa, creas otra, ¿qué pasa con estas líneas del tiempo? Bueno, nuestras creencias en algún momento las van cambiando, pero como les mencioné antes, que están jugando con las probabilidades futuras, como cambian una cosa, cambian otra, ha estado afectando nuestras realidades. Nuestras creencias en sí cambian nuestra realidad o nuestra realidad paralela, nos mueve hacia otra donde algunas cosas ya no existen o son diferentes, pero también están, como les digo, están jugando con tecnología. Esta tecnología hace que nos mueva, que vamos así de repente. Algo yo que me acuerdo es bueno, es que yo nací en la frontera en Estados Unidos, en Ciudad Juárez y está muy cerca de Estados Unidos. Entonces, no sé si en México se llaman igual, pero están el cereal para el desayuno que se llama Fruit Loops. Sí, bueno, es que yo recuerdo que yo de niño lo comía, ya no, pero de niño sí. Y yo recuerdo que decía Fruit Loops, que tenía 2 Fruit, 2 O y Loops. Entonces tenía 4 aritos por Fruits and Loops. Y yo lo recuerdo perfectamente así. Y después escuché que ya no se llamaba así, se llamaba Fruit, como fruta, Loops. Entonces ahí desapareció los 2 aritos de arriba. Así es. Entonces yo dije, no, yo recuerdo los 4 aritos. Y les pregunté a mis hermanos, les pregunté a todos. Pero sí, yo también recuerdo los 4 aritos. Y lo escribí, lo estaba escribiendo en el tercer libro. Y lo escribí, lo dejé así, me escribí otras cosas. Cuando iba a publicar el libro, revisé todo el libro otra vez. Y esa parte de Fruit Loops, quería asegurarme de que estaba correcto. Fui a revisar y ya estaba otra vez de regreso los 4 aritos. Entonces a veces vamos así y luego nos regresamos. Entonces ahora, bueno, eso creo, están los 4 aritos. Pero, y eso escribí en el libro, porque, bueno, me acaba de pasar esto. Y eso pasa muchas veces. Entonces, nuestras creencias sí. Sí. Entonces hay otros ejemplos, pero bueno, hay muchísimos. No, yo no me acuerdo muy bien, pero es de la Guerra de las Galaxias, un diálogo. Y del papá, lo que le dijo el papá a Luke, soy tu padre. Si dijo Luke, yo soy tu padre, o si solamente dijo, soy tu padre. Sí. Ajá. De las paletas de Crankies, un payaso de Crankies, Sí. y ahora le pregunto a gente y hay gente que sí se acuerda de haber comido una, pero yo me acuerdo muchísimo. Cranky, yo No sí me hay- acuerdo. no hay información de las paletas de
Yo cuando era niño me acuerdo, pero esto creo que, no sé, no he investigado, pero cuando era niño yo a veces comía unos panecillos de Bimbo que se llamaban Negrito, Ujú. pero ya no he visto que existe. No sé esto si le cambiaron, sí, le cambiaron el nombre. Ok. Ah, ok. Eso sí fue. Entonces, eso sí fue un cambio de nombre. Ok. Cambio oficial. Bueno, eso sí. Bueno, muy bien, ya me informé. Tu visión de, o sea, del futuro que esperas la tierra en general, en el país, pues es positivo, o sea, Sí, vamos a experimentar cosas fuertes, fuertes dependiendo de cómo las veas, porque yo no las veo fuertes, yo las veo como está pasando. Pero a mí lo que me dicen es, si tú vives consciente, no te va a afectar. porque por ejemplo yo tengo muchos jóvenes hoy en día viviendo que te dicen, no, yo no voy a tener hijos, porque pues, ¿para qué en 30 años ya se va a acabar el mundo, no? Y entonces, Pues no, no se acaba el mundo. ya, ¿no? O sea, eso es lo que ellos están pensando, ¿no? Los jóvenes dicen, ay, no, ya, ¿para qué tenemos un hijos? Ya se va a acabar el mundo. Bueno, tal vez es raro, pero muchas personas en la actualidad, no, incluyéndome a mí, no están teniendo hijos porque tienen esa idea de que solo vinieron como la última vez. Entonces, en cierta parte sí tienen razón, pero no les doy la razón a tus hijos por decir, porque puedes tener hijos, tienes la libertad que quieras, pero muy internamente no están conscientes de ellos, pero vamos a llamarlo que el yo superior de ellos, de alguna manera saben que algo está cambiando. Pues, por ejemplo, mucha gente en los últimos años ha venido a luchar contra el sistema, contra esta gente, pero como no se les ha dado la información necesaria o correcta, mucha gente protesta, mucha gente, ellos como incluyéndome a mí, yo vine a pelear, y como no sé con qué ni contra qué, pues yo solo voy a protestar por lo que sea. Entonces mucha gente viene a protestar literalmente porque vinieron a pelear. Entonces ellos, incluyéndome a mí, yo también al principio yo decía, pues que yo siento que vine a pelear contra algo, pero no sé contra qué. Y ahora yo entiendo es que no necesariamente tengo que venir a golpear a alguien, es como venir a hacer cambios. Entonces, pero mucha gente, como no recibió la información necesaria para que les oriente a recordar eso, simplemente están protestando y van a haber más protestas porque vinieron a pelear. Pero además es una ilusión óptica, o sea, o la falta de conciencia, ¿no? O sea, tú hablas desde la conciencia que tienes y crees en eso que estás diciendo. O sea, ellos creen que no van a tener hijos por esa razón, cuando en realidad es porque no hubo un contrato álmico, porque todo bebé llega a donde tiene que llegar cuando tiene que llegar. Así sus papás estén conscientes o no estén conscientes, ¿no? O sea, es totalmente irrelevante el discurso de una pareja de voy a tener hijos o no voy a tener hijos, porque es un contrato que va más allá de la conciencia terrenal, ¿no? Porque cuando un bebé quiere llegar, llega, ¿no? Sean las condiciones que sean. Entonces simplemente no es el momento. ¿Quién sabe si lo vaya a hacer? Si vaya a haber el momento de que lleguen estos bebés o simplemente no va a haber bebés y está bien para el proceso en el que estamos, ¿no? Y llegará el momento en el que algo cambie y haya... Porque los bebés que se están atreviendo a venir en este instante, mis respetos, porque no la tienen nada fácil, ¿no? Yo creo que son bebés muy atrevidos, almas muy atrevidas, ¿no? Que están viniendo... Exacto, pero no está nada fácil porque están llegando, de hecho, a familias de papás no muy conscientes tampoco. Digo, hay algunos que sí están en familias muy conscientes, pero hay otros que no. Entonces vienen a oponerse, ¿no? Entonces creo que son almas muy valientes de encarnarse en este momento, ¿no? Pero quién sabe si
5 años, 10 años esto cambie y de repente digan, ahora sí, ahí voy, ¿no? Porque además, pues ya se está demostrando absolutamente que la mujer puede seguir teniendo hijos hasta los 40, 50 años, ¿no? Sin problema, sobre todo porque ya están cambiando las condiciones de los cuerpos, ¿no? Una de nuestra misión es justamente dar toda esa información Así para es. que esos cambios que Marco dice se van a hacer más positivos y se vayan causando, ¿no? Y si no, Exactamente. Eso, o sea, somos yo creo que somos divulgadores, ¿no? Somos divulgadores, sanadores, divulgadores de información, ¿no? Para abrir conciencia. O sea, es como, sí, eso crees tú. Diles, ajá, sí, está bien. Porque si tiene que llegar, va a llegar. Sea lo que sea que piensen. Y si no, Sí, ¿verdad? y si no, no. Sí, por eso. O sea, yo no iba a ser madre, o sea, yo siempre dije yo, ya sé cómo es. Yo digo, no, mi niña no. Y como dices, una hasta con dispositivo. Hasta que ya está. Pues sí, pero sí me llama mucho la atención porque no nada más son ellos, o sea, Sí, es un colectivo y tienen toda la razón del mundo porque no está padre. Se está poniendo muy feo y a lo mejor en este año ya no estamos. Es como ya se está haciendo como ese. pero es un colectivo también de un sector, porque hay otro que yo conozco y tienen muchos, ni siquiera jovencito. Pero ahí ni siquiera lo están pensando. No. Pero en cambio, sí, ¿no? Que hay un sector que ni siquiera lo piensa, simplemente pues llega un... A mí lo que me han dicho sobre los cambios es que hay una manera de percepción de la mente humana que hace ver que a pesar de que pasen cambios enormes, la mente se va a acostumbrar y lo va a tomar como algo normal. Entonces, lo que me dicen es como, si te pones a pensar en lo que ha pasado en los últimos 50 años, nosotros pensamos que es algo normal, porque en algún momento nos adaptamos y decimos, es normal. Exacto. Sí, es por ejemplo el 2020. Exacto. El 2020, si regresamos al 2020 en el momento que estamos implementando las cosas, sí fue un cambio enorme, pero en algún momento nos ajustamos y decimos, es normal. Pasó. Sí, pero sí, exacto, y hay otras cosas más que van a venir. Entonces, imagínate que llegue lo de la falsa extraterrestres falsos, eso va a causar una... Sí, pero después de unos años van a decir, nada, no es nada, porque si vamos, en el 2019 alguien empieza a hablar de que va a haber una pandemia o algo así, todos se van a reír. Y de repente era algo normal, ya todos están acostumbrados a usar mascarilla, todos están acostumbrados a hablar de todo esto. Pues ahora si digo, va a haber una invasión alienígena falsa, se escucha muy raro, pero yo solo estoy repitiendo lo que me están diciendo, porque yo literalmente escribí un libro, yo estoy ya poniendo mi nombre ahí en juicio para decir, vienen cambios y tal vez, porque creo que escribí directamente, es posible que sea una no recuerdo exactamente lo que dije, pero sí dije eso, y yo dije, se escucha muy loco, pero pues bueno, ahí voy, y sí pasó. Y ahora, pues en el tercer libro, en la parte de atrás, hablo directamente de que es muy probable que pase una invasión alienígena falsa, entonces ya ahí estoy como, no diría cosas solo por decirlas, es decir, ahí estoy poniendo mi Y han reputación. estado preparando el camino para ello. Sí, pero bueno, yo hace varios años fui a la escuela de Ranta y Ranta decía lo mismo, ¿no? Va a haber una invasión, en este plan de los malos, ¿no? El gran final es su invasión alienígena, incluso él decía, no se trepen en las naves porque la gente está con la idea de que van a venir a rescatarlos. No sean idiotas, ustedes son a dónde los van a llevar. Sí, no se trepen en las naves. Así de, ok. Yo, o sea, yo escuché eso hace Pero no solo eso, 15 años, ¿no? hay un plan más grande detrás de esta invasión alienígena falsa. La idea original que tienen ellos es crear un gobierno mundial y crear una sola religión. Ahora, ¿cómo piensan crear ese nuevo gobierno mundial? A través de las
donde les van a dar las Naciones Unidas. Bueno, ahora debajo de las Naciones Unidas está la, Organización Mundial de la Salud, que es prácticamente una rama de las Naciones Unidas. Lo que quieren hacer es decir, tuvimos una, la gente ya experimentó, ya sabe qué peligrosa es. Ahora los gobiernos tienen que cederle a la OMS la capacidad de tomar decisiones. Entonces, en lugar de un país soberano, como en este caso en México, de que el gobierno, en lugar de que el gobierno diga, yo, México como soberano independiente va a decidir qué hacer con su propia gente. Ahora, lo que quieren hacer es que le pasen las decisiones o el poder relacionado con salud a la OMS. Entonces, la OMS ya tiene un poder absoluto y eventualmente lo que quieren es que las Naciones Unidas se conviertan en un nuevo gobierno mundial. Van a empezar con la salud, pero después van a empezar con otras cosas. Ahora, ¿qué pasa van a crear, quitar todas las regiones y meter solo a una? ¿Qué va a pasar cuando llegue el, el falso ataque alienígena? Muchas creencias mundiales mucha gente se va a afectar psicológicamente y va a decir todo lo que yo creía era falso. Entonces le va a cambiar esas ideas de que de las religiones lo que van a hacer es, así como ahora están creando esta idea de que hay mucha desinformación sobre salud, ahora van a decir, porque hay gente que va a decir, así que nosotros, estoy seguro que vamos a decir, gente, no salgan, no se vayan con ellos, no es así, no se crean esto. Van a decir, hay mucha desinformación, entonces van a crear como una idea, como una rama debajo de las Naciones Unidas para crear como creencias religiosas o cualquier cosa. Entonces, cualquier persona que diga desinformación, que va en contra de lo que ellos dicen, porque cualquier persona que diga, no, eso no son alienígenas, la verdad es así. Entonces, eso es para atacar a la información de New Age. Porque si, ¿qué tal si yo llego y digo, Atel es un ser extraterrestre? Entonces, no, 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 eso es desinformación. Sí existen los extraterrestres, pero solo los que nosotros inventamos. ¿Me explico? Eso es para controlar la información. Sí, pero ellos te van a decir, nosotros sabemos toda la información, así como dicen, nosotros sabemos toda la información respecto a salud, cualquier cosa es algo peligroso, nosotros vamos a controlar la información relacionada a salud. Entonces ahora cuando yo empiece a hablar de Atela, voy a decir, es un ser que viene de otros lados, van a decir, no, 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 los alienígenas sí existen, pero ya sabemos que son malos y no debes de hablar con ellos. Es la única información que tenemos, cualquier cosa es desinformación y van a crear una nueva creencia que va a crear una nueva religión que también está relacionada con, lo que pasa es que las principales, claro que lo van a hacer a modo suave, porque las religiones más grandes del mundo es el cristianismo, islam y los hebreos, los judíos. Ujú. ¿Qué tienen en común estas tres? Bueno, tenemos los hindús y los budistas, pero van a hacer otra cosa diferente con ellos. Pero con el mundo occidental tenemos el cristianismo, el islam y el judaísmo. ¿Qué tienen en común? Es que todas las tres Abraham. Entonces van a crear la nueva religión abrahámica. Abrámica. Y esa la van a combinar con nuevas creencias extraterrestres. Cualquier otra información que se salga de eso es desinformación. Por lo tanto, así van a crear la nueva ideología, la nueva... sí, tú viviste en Dubái. ¿Sabes qué se está creando cerca de Dubái? Cerca de Dubái, en Abu Dhabi, ahí están creando 3 edificios en forma de triángulo. Eso va a ser el inicio de una religión mutua, van a decir, como hay muchos problemas basados en religiones, vamos a unificar, entonces van a crear esos 3 edificios representando cristianismo, sí, y ahí se van a juntar todos en unión para promover la paz, pero es todo para promover una religión donde todos creen exactamente lo mismo. Entonces, esto de la invasión alienígena no es para invalidar cualquier información que no sea la que ellos proveen relacionada a los... Sí, entonces imagínate si ahora después de la pandemia, antes de la pandemia, si yo decía, las vacunas pueden dañarte, no había problema. Ahora decimos eso, dicen desinformación. Y ahora te estoy diciendo, Acela es un ser que viene de otro lugar. Porque la mayoría de la gente cree que no existen los alienígenas, pero después de unos años van a creer. Para ser más preciso, al principio del 2027 es la última fecha que me han dado. Al principio del 2027. Puede cambiar, pero se acerca pronto. Entonces,
no hagan planes grandes para el enero, febrero de 2027. Es probable que sea. Los que nosotros, que ya estamos como discerniendo entre esta parte que dice esto no es real, pero ahí está. Me da la impresión de que, hijo, ¿para dónde me hago? Porque siento yo que somos pocos, y entonces todo ese gran sistema, ya no podemos ni hablarlo, como tú lo acabas de decir. Pues, ¿hacia dónde nos vamos? Sí nos unimos, pero estamos de todos modos digo, somos poquitos, ¿no? O sea, se dio en las redes y somos muy poquitos. ¿A quién le pregunto? ¿A dónde me voy? Sí, pero también depende de... Sí, pero me refiero a esta parte de que estás hablando tú de cómo la OMS, todo el gobierno, todo esto, está creando a toda la gente esas creencias. Y entonces, pareciera que los están encapsulando, ¿no? O con toda esa mala información, y somos más poquitos que no podemos contra eso, porque aunque les digamos, no. Sí podemos. O sea, mira, a mí lo que me han dicho siempre, la manera en que yo lo visualizo es como es una aventura. No es fácil. Como le digo, yo estoy enfocado en la verdad, pero la verdad no es popular. Entonces, solemos confundir popularidad con verdad. Solo porque la mayoría de las personas piensan de tal manera, no significa que sean correctos. Pueden estar equivocados. Ah, incluso no solo porque seamos la minoría significa que todo es verdad o mentira. Es decir, popularidad no significa verdad. Entonces, a nosotros mismos se nos manipuló en algún momento. Entonces, salimos de eso y mucha gente no va a salir, pero no podemos hacer nada al respecto, es decir, enfocarnos en lo nuestro. Recuerden, hay gente que vino para cosas específicas. Hay personas que no van a poder salir de esa burbuja que tienen y está bien, pero no podemos a salvar a alguien que no quiere ser salvado. Es decir, a mí me han dicho directamente, no hables de nosotros al menos que vengan a preguntarte. Entonces ya ahí se sale la conversación y ya hablo. Es por eso que no, pues no voy saliendo y dictando, y tú eres malo, y tú eres malo. Entonces, si alguien se me acerca, yo ya lo tuve, ya hay una intención, y esa intención hace que se abra el recibimiento de algo. Si no, a la fuerza no va a entrar nada. Y no hay nada que podamos hacer al respecto. Recuerden, todo depende de una perspectiva individual. Si nosotros creemos que ellos están sufriendo, la única persona que está sufriendo somos nosotros mismos al pensar ese tipo de cosas. Solemos pensar que compasión significa sentir lo mismo que otras personas. Pero esto no es así. Compasión es entender a otras personas sin necesariamente sentir lo que nosotros sentimos. Nosotros tenemos el control de lo que sentimos. La única diferencia es que a veces estamos conscientes de eso porque lo observamos y a veces no. Entonces, nosotros tenemos el poder de observar y elegir, porque todo es una elección. Todo sentimiento es una elección, consciente o inconsciente. La única diferencia es que pensamos que son automáticas porque no estamos conscientes de ellas. Si le ponemos atención, ya podemos elegirla, podemos elegir cómo sentirnos independientemente de cualquier estímulo visual que tengamos adelante de nosotros. Cualquier información que recibamos. Entonces, si tú me dices, es que está pasando eso, bueno, ¿y qué vamos a hacer al respecto? Es decir, que es triste. Yo lo que escucho ahí es, veo ese estímulo y me estoy creando la historia de que es triste. Bueno, pues si te está dañando a ti misma, dáñate tú, pero no me metas en eso, ¿me explico? Literalmente es así, es decir, tal vez vas a decir, pero qué malo, y dices, bueno, ¿qué es lo que quieres? Que sienta lo mismo que tú, ¿me explico? Entonces, así como entre nosotros probablemente tenemos creencias diferentes y nos respetamos, yo lo que veo en los otros es como, bueno, yo estuve como tú, te entiendo, pero si no te puedo ayudar, no te puedo ayudar y habrá alguien que te ayude, porque recuerdo eso que me dice. Eso yo lo uso como una historia que me ayuda a no meterme porque si yo salgo, yo viajo y veo niños pidiéndome dinero en las calles y a veces no puedo ayudarlos, entonces si me meto en esas historias en la cabeza y me digo, es que qué triste, pero no es que triste, nosotros estamos eligiendo qué sentir en todo momento, entonces... Claro. Eso, de hecho, es el mensaje principal que me gustaría dar, es nosotros tenemos el poder
de elegir. Todo es una elección, toda emoción es una elección, consciente o inconsciente, pero cuando es consciente, nosotros ya tenemos el control de eso. ¿Qué es lo que pasa en la televisión? Ellos te dan información esperando una reacción tuya. A ellos no les importa lo que te dicen, lo que les importa es la reacción tuya. Si no estás consciente de tus propias reacciones, te van a decir, un negro le pegó a un blanco, y tú vas a decir, ah, esos negros. Entonces ya te generan, porque no estás tú pensando por ti misma, ya te están dando una historia, tú misma te estás creando una reacción, y eso es lo que quieren. Y así es como les van metiendo información de cómo pensar. La mayoría de la gente en el mundo piensa de manera similar, pero porque se les ha inducido cómo pensar. Ahora, por eso les mencionaba al principio, hay que pensar por sí mismos, que no nos digan qué pensar. Nosotros tenemos la elección de qué pensar y qué sentir en todo momento. La única diferencia es ser consciente de ellos, porque si alguien te dice, sabes que la Tierra es así, el mundo es así, esto es así, pero si tú ya estás consciente de lo que estás pensando, tú puedes elegir, dices, tal vez lo tomo, tal vez no, pero si no te das cuenta, te lo pueden meter en cualquier momento y ya tienes una creencia nueva. Pero si tú estás consciente en todo momento de por qué estoy pensando esto, ah, porque esta persona me dijo, no, pero yo no quiero pensar eso, no, lo hago a un lado. Ya estás consciente y tú conscientemente estás eligiendo qué pensar, conscientemente estás eligiendo qué sentir. Entonces, ellos se aprovechan de que la mayoría de la gente no vive conscientemente de lo que pasa internamente, entonces les van guiando en cómo pensar. El blanco le pegó al negro, entonces ahora te dice, enójate contra los negros, contra los blancos, perdón. Bueno, de hecho está pasando eso ahora. Ellos no te van a decir, queremos que todos piensen que son gays. No te van a decir igualdad de género. ¿Me explico? Y eso te va a decir, sí, yo soy bueno, igualdad de género. Te crean una emoción, porque saben cómo darte esa activación. Entonces, no te van a decir, acepta esta, van a decir, hay un peligro ahí, tienes que salvarte. Entonces, esa imagen de superhéroe sale de ti. Dices, lo voy a hacer, salvemos al planeta, claro que sí. Por eso te ponen en una posición en que tú mismo te conviertas en un héroe. ¿Me explico? Porque ese instinto de ti te dice, sí, 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 yo soy bueno y quiero hacer esto, pero si no te pones a pensar qué significa ser bueno para ti, que en muchos casos no tiene nada que ver con la sociedad, va a pensar, tú mismo te metieron una idea y ya estás haciendo una acción, estás viviendo tu vida inconscientemente. Es por eso que meto mucho la idea de vivir conscientemente te va a cambiar todo. Al vivir conscientemente vas a poder distinguir lo que te está tratando de hacer y vas a poder ver muchas cosas. Por eso el mensaje general es vivir conscientemente. ¿Me explico? Eso te va a ayudar más que nada. Es el mensaje principal que me dicen las dimensiones superiores. Yo les digo, ¿qué puedo hacer? Vivir conscientemente. Eso es lo primero que me dicen. Entonces es el mensaje, independientemente de la información que podamos saber de lo que está pasando y lo que va a pasar, lo primero es vivir conscientemente. Sí. Pero está pasando sobre todo a aquellos que están teniendo esta información. Tú me dices a mí, sí, en mi vida pasan cosas, pero eso no. O lo que me hacen otra cosa. ¿No? Entonces, ¿dónde pones? ¿No? Claro, de repente alzas los ojos y ves las noticias y dices, ¡oh! Todo eso está pasando. Pero en mi realidad no. Entonces, yo creo que es eso, ¿no? Ahí es donde tú escoges, digamos, dentro de la línea de tiempo general, tu línea de tiempo. ¿No? Donde en tu línea de tiempo escogemos. Exacto. Bueno, chicos, creo que es momento de ir cerrando Sí, yo creo que sí. Vale, Ivonne. para irnos a comer. Sí. Porque en este 3D material Necesitamos todo eso. necesitamos darle de comer a esto. No sé si hay alguna otra pregunta ahí. Cambios de los saltos en las líneas del tiempo, si hay forma de hacerlo controlado. O sea, Que tú consciente, vivir conscientemente. Sí. Bueno, es lo más cercano porque no tenemos control total de nuestra realidad. Todo depende del colectivo. No estamos solos. Sí, a mí también me gustaría crear todo, pero sí se puede, pero individualmente. Colectivo, para eso ya necesitas otras personas. Ujú. Lo que he escuchado también es que incluso se necesitan 3 personas para modificar el colectivo. Y eso tiene que ver con 3. Uno es representar.
Y esto tiene que ver con lo que se entiende como Sagrada Trinidad, Ajá. que es, Ah, es masculino, femenino y el otro es neutro. sí. Entonces, tres personas sincronizadas mentalmente viviendo conscientemente, pueden crear algo conscientemente. No sé los detalles para crear eso, pero solo recibí ese tipo de información. Si supiera, pues te lo daría, pero, Así es. pero sí se necesita un hombre y una mujer y el otro no importa. El otro puede ser hombre o mujer. Pero sí necesitan al menos un hombre y una mujer porque esta realidad es, pues ya aquí está. Aquí estamos haciendo eso. Pues bueno, muchas gracias. Gracias, qué maravilla que pudimos crear este espacio. Para los del Zoom, muchas gracias por estar aquí. Pues seguiremos en contacto, seguiremos haciendo muchas cosas y y pues nos vemos cuando nos veamos. Y pues nada, pues gracias a todas por estar aquí, a todos, gracias Eduardo. Y pues a vivir en conciencia. A vivir conscientes. Bueno.